Tupi, 27 años llenando tu car de felicidad. Está cerca del segundo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. ¿Quién le pega? Lescano con zurda y Villalba cerca de él. La pelota la tiene Tito Villalba, jugó, rebotaba. Otro detalle de Olimpia, viene de empatar y ahora está perdiendo. De empatar sin goles donde generó muy poco y en estos minutos, salvo el tiro libre aquí de Zavala y el córner recién del propio Zavala y los golpes de cabeza, no tiene jugada, no tiene movimientos que puedan llevar peligro hacia el arco de Martín Silva. Vaya, se preocupa el hincha de Olimpia la situación del Lecano, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida. Indicar duro. Con el tiro de esquina, vino un golpe de cabeza, saca Olimpia 1-0, gana Libertad. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Entró Espinosa, va a meter el centro, se desvió, la pelota caía, sigue, dijo juez. Esto es barro, Fabián, ¿eh? Sí, porque hubo una pierna arriba. Es para revisar dónde impacta, pero de que hubo pierna arriba, por eso quedó sentido en el piso Espinosa. Ahí está Espinosa sentado, Víctor. Así es, sentado Espinosa, para el partido del árbitro, reclama Barbosa. El contacto fue con Mateo Gamarra. Por eso creo que viene el VAR, ¿eh? Creo que viene, va a ganar Libertad 1-0. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión Inter de total. Porto Alegre para enfrentar a Fluminense con Rochet en el arco, Vitao, Hugo Mayo, Gabriel Mercado y René Johnny, Charles Aranguis, Mauricio, Alan Patrick, Wanderson y Ener Valencia. Me decía, ahí está, ¿qué pasa? Ahí está Barbosa, mira. Sí, pero viendo la imagen no. Dobla la pierna Gamarra. No pasa nada. No, Muy va bien. Otálvaro primero. Hay un leve contacto inevitable, pero dobla la pierna Gamarra para evitar que sea una plancha. Nada aquí en esta acción. Muy bien, sigue el fútbol 1-0, gana Libertad. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Me decía el doctor Benítez Musa que falleció una figura muy conocida en Libertad. Si buscas, por favor, me decía, de Tacuarembó. Estaba diciendo porque conoce mucho Uruguay, se recibió de médico ahí y estaba diciéndome eso. Gastón creo que se llama, una figura muy importante en el fútbol uruguayo. Señoras, señores, Libertad gana 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada Gastón día. Machado, señor. Ay, ¿cómo? Gastón Machado. Machado, de Tacuarembó. Sí. Pero fíjate su historia. Me decía Benítez Musa, un referente del fútbol uruguayo, Gastón Machado. Trágica informaciones, con lo que aconteció me contó. 1-0, está ganando la muerte. ¿Tenés ahí, Fabián? Sí, voy a abrir acá una publicación del diario El País. Ahí está el VAR, te dije. Va al árbitro, a ver el VAR. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo 0 kilómetro usado. Más información al 218-4000 Caja Mutual. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Televisores Smart HD Play de 32 pulgadas, cuota de 154.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Se suicidó, Fabián. Sí, en Rivera. Este miércoles hoy, 66 años tenía Sí, me Gastón dijo, Machado, entrenador uruguayo. Sí, señor Gastón Machado, entrenador uruguayo. Bueno. Víctor, el VAR, penal. Penal para Libertad. Y te dije, si a mí que no me dieron perdón. Penal para Libertad. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pueblo Pechugón de tu pollería rosticería preferida. Pechugón deliciosamente natural, descuento hasta 50% sobre intereses vencidos hasta el 30 de septiembre. Llama al 021-228-484-5. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Penal para Libertad. Ingresa a www.apostea.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Penal para el Comarelo. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor. Consultar 021-325-5000, Banco Boom, banco para todos. Víctor Villalba. Y ya agarró la pelota Tacuara Cardoso. Reclaman los jugadores de Olimpia. Tacuara ya acomoda para la ejecución del El penal. penal para el Comarelo. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Hay penal para el puntero absoluto del campeonato. Máximo rendimiento, máxima energía, máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. Fracción residencial, quinta, Step Bacraí, 2 cuotas desde 500.000 guaraníes. Contactar
021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Espino en la línea de sentencia, le pega a Cardoso. Venía a Bristol y aprovecha el Samsung Week. Hasta 50% de descuento en los productos de la marca Samsung. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está para darle tacuara a Cardoso, perdón, tira tacuara a Cardoso, el árbitro va a actualizar. Le va a pegar el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez, segundo no, tacuara tira. Segundo no, atención, se va, le pegó, tiró. Gol, 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 gol. Fuerte, fuerte. Tacuara Cardoso, el capitán del Rumaneno, puntero absoluto del campeonato. Y saca más ventaja. Segundo de Libertad del Tutucuá. Tacuara de penal. Puntero absoluto. Camino al bicampeonato. Libertad de Liga Olimpia 2-0. Tacuara el segundo. Estaba mejor en la cancha. Sin ser un aluvión, Libertad demuestra que tiene mucho más claro el panorama de lo que busca dentro del terreno de juego. Ante un pálido Olimpia una vez más. Acción muy polémica. Para mí no es sancionable penal. Desde el VAR Ulises Mereles entiende que sí, por eso lo llama Juan Gabriel. Este le da a la derecha, sanciona ese contacto de Gamarra contra Espinosa. Tacuara Cardoso se hace cargo, le rompió el arco a Espínola. Bombazo para dejarlo sin chances al golero de Olimpia, para que el puntero del campeonato saque mayor ventaja en el certamen. Pasa a ganar 2-0. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. Hablamos de Tito, hablamos de Tacuara, tema, claro, todavía falta, ¿no? Del plano local a la selección. Y justamente, Tito Villalba, Tacuara Cardoso. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa, estilo campo, tu partida preferida, indica Arturo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Esto va a producir terrible impacto en Olimpia. Esto es así. Con lo que está pasando por el acumulativo, es así, la Olimpia siente el impacto. Es decir, no sabemos si es ficción lo que pasó antes. Esta es la realidad del partido anterior y este en Olimpia, Fabián. Esta es la realidad, porque son más partidos de este tipo que hemos visto en Olimpia a lo largo de este semestre. Después aparecieron triunfos resonantes en Copa o triunfos categóricos en el campeonato, como pasó en el partido de regularización ante Emiliano, pero hemos visto mucho más de esto de Olimpia en lo que va del campeonato, y hoy mirando el acumulativo, Trinidense y Guaraní de a poquito van sacando una importante ventaja. Claro, como sin desmerecer la Libertad, tomando apuntes, ¿qué pasa con Olimpia? Gana Libertad 2-0. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Aquí tiro libre, se enoja Álvaro, sí, Víctor. Sí, un dato simplemente sobre Gastón Machado, de quien hablábamos antes del penal. Él trabajó aquí en Paraguay, en Guaraní, en el 2013. Fue asistente técnico del uruguayo Gustavo Díaz. Fue un ciclo corto, pero sí trabajó también en nuestro país, Gastón Machado en Guaraní. Por eso el doctor Porfirio Benítez Musa, cuando estaba con el intento de la gota y vos estabas ahí, me estaba comentando del técnico fallecido. Sí, se suicidó. Se suicidó en Rivera. Sí, me saltaba lo de Guaraní, por eso estaba buscando con quién vino a Guaraní. Ahí Víctor complementa el dato con Díaz entonces. Y su último equipo fue Tacuarembó hasta abril. Pelotazo largo. ¡Epa! El arquero, atención con esta, se lo lleva encima puesto a Barbosa. Barbosa en el piso, salió el arquero Fabián. Cuidado con esta, hay que ver si hay VAR o no, Fabián. Yo creo que esta puede ser mucho más penal que la que terminó sancionando en la anterior. Sale con todo Espínola, no mide la fuerza, y si bien es cierto, llega al balón. Hay que ver si el contacto no es antes. Con Barbosa, que fue a buscar ese centro. Sigue en Libertad 2-0. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y después en el acumulativo, ¿cómo va a pesar Olimpia? Fuera de la Copa Paraguay. Y ahora con esto, pesa enorme lo de Olimpia, que de momento decepciona a su público. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentir la confianza. Ponele Vistón en el rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Vistón y tecnología en lubricación. Víctor Villalba. Y piden la camilla para Barbosa, ingresan rápidamente los auxiliares de Libertad, como para retirar al zaguero central Gumarelo y que sea mejor atendido a un costado. A ver si hay VAR o no, Fabián, Sí, este es un impacto tremendo. Es cierto, repito, llega a impactar a la pelota Espínola, pero sale con demasiada vehemencia. Y hasta me da la sensación de que antes está el contacto con Barbosa, antes de rechazar la pelota. Pero es como para que revise y el árbitro tome una decisión después de verificar en el monitor. Si es que lo llaman, desde luego, la cara de chequearse no puede tener otra mirando la televisión. Esta es la jugada, Fabián, en el monitor, ¿no? Ah, no, este es el gol.
Golazo de Tito Villalba, porque le queda incómoda la pelota, cuando quiere dominar se le eleva, pero le cae de frente y Olimpia mirando, todos mirando y Tito Villalba aprovechando para marcar ese golazo. 2-0 gana Olimpia, perdón, 2-0 gana Libertad. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierro. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Acceso Sur, casi perpetuo socorro en redes sociales San Justo Hierro. Sin forma personal, flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión Diego total. Churín en su cuenta de Instagram dice: el equipo corrió, metió y creó. El que erró acá fui yo. Yo soy el único responsable de esta derrota. Bueno, así las cosas en Cerro, así las cosas en Olimpia, los de mayores convocatoria en lo que pasa. Cerro quedó fuera y Olimpia ya está quedando fuera. Ni hablando del tema del título. Ahora lo que viene, Fabián, es el acumulativo. Sí, y ahora tiene 47 y los equipos que están allí peleando por ese cupo a Libertadores de los últimos, digo, son Guaraní Trinidense con 53. Empiezan a sacar una ventaja interesante. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y Arturo. Ganando Libertad 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Barbosa tendido fuera. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de operación Pluscar, repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar, la solución a todo que vos busca. Es Slot del Sol Online, casino online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Tito Villalba, Cardoso, los goleadores. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Y Barbosa que no, casi que no se mueve, Victoria, hasta ahora ni Galeano ni Patito han convocado a ningún suplente, pero a ver, ahora se pone de pie. Ahora lo levantan de a poco, pero lo ayudan a Barbosa a mantenerse en pie. El propio Espínola salió a un costado a pedirle disculpas. Se arrodilló casi frente a Alexander Barbosa. Ahora sí, camina por su cuenta. Va a volver lentamente al La partido. pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, cruzamos con el 21. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Diego Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Está para volver Barbosa. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Sin presión, Arce, Víctor, Sí, en este momento con manos a los bolsillos, después de sentarse un rato largo, sin gritar, sin dar muchas indicaciones, seguramente tendrá mucho que charlar en el entretiempo del Y partido. en Olimpia mucho que hablar, Fabián, es la verdad. Mucho que corregir, mucho que hablar. El tema es que Chiqui Arce ya viene con el fastidio del fin de semana. Esto es casi una prolongación de lo que pasó el fin de semana en cancha de Soldamérica, donde Arce estuvo enojado, molesto, fastidiado por lo poco que generó su equipo, y es básicamente lo mismo que se está viendo en Tuyucuá. Una de las demostraciones más débiles de Olimpia, sin desmerecer para nada la Libertad, que juega a voluntad. Libertad gana 2-0. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósitos, Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Amelina despachó Cerro de Copa Paraguay 3-1. Este domingo 3.250 millones en premios. El grandioso volvió con todo y en el poderoso tenemos un Audi Q2 2.000 millones en ETC por Emoy. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Y Andes. viene en memoria a Olimpia, Fabián, cuando San Lorenzo lo había eliminado. De la Copa Paraguay, sí, en para uno. Equipo alternativo. Equipo alternativo y Olimpia con los titulares. Sí, por eso digo, pesa enormemente en Olimpia. En Cantabria sea primavera, descuentos 30-33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Le había costado el puesto a Aguirre, ¿te acordás? Sí, porque estaba la Copa Libertadores en su continuidad y después llega Francisco Arce. Debuta contra Nacional una derrota y después la Copa, pero Aguirre había sido el técnico y nos estamos encaminando a un 2023 sin ningún título para los grandes. El equipo corrió y metió Querol, que se equivocó soy yo, dice Diego Churín, ¿verdad? Sí, Envía señor. Gerardo en nuestras redes sociales. 2-0 gana Libertad. En Shell con cargas desde 50.000 puedes acompañar al Albi Roja, remeras y pelotas autografías con B-Power doble cupón Shell, sponsor oficial del Albi Roja. Miércoles día Itaú de Punto Parma, 25% de descuento con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota de Tacuara, cae Tacuara, el juez dice no hay falta, gana Libertad 2-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Universo Electrodomésticos está
estamos de aniversario y queremos festejarlo con vos. Mejor precio contado y si preferís en cuotas, comprar al WhatsApp 0986-632-061. Universo Electrodomésticos. 44. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado al vino, quien nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hay que ver cuánto agrega el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez. La pelota la tiene Cardoso, quien arriba dice estoy yo, le dice Tito, mitad de terreno. Está Tito Villal, que digo, Esteban Torres con la pelota, juega sobre izquierda, entregó para Zavala, se repliega Libertad. Pablo Ceballos en su cuenta de Twitter, posando con la Copa de Campeón de la Copa Paraguay en Ameliano, y el mensaje: hay alguien que este no tiene. ¿Qué es eso, El mensaje a Cerro. ¿Y no jugó en Cerro? Sí. Pero está esa pica, desde que pasó Olimpia está esa pica y él siempre en redes sociales se manifiesta. Y es directamente dedicado a Cerro porque Cerro es el que no hasta aquí no pudo ganar de los grandes. Y él no dijo ni loco voy a jugar en Olimpia. Sí. La puta Pablo Ceballos, cerca de los 45. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida, indica duro. 5 agregados, gana Libertad 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. A voluntad, Libertad juega, gana 2-0. Un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país en sus presentaciones a granel y vaso al vacío. Lo mejor es de pizza con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hay una mano, ¿no? Sí, tiro libre para Olimpia en la media cancha, se enoja. Esa amarilla para Merlini. Amarilla para Merlini, reaccionó feo. Te presentamos los equipamientos Kiko Seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Olimpia debe descontar en este primer tiempo, alentando posibilidad en la complementaria, pelota fuera, cursamos 45. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casa y Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Instante final por tiempo, 5 agregados. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Pedidos Ya te llevan las mejores promos para almorzar. Pedidos Ya, ¿qué querés al precio que querés? En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Mañana en la mesa fútbol, en caso que Libertad gana este partido, no es presión de deseo, gana 2 goles contra 0. Ven el acumulativo en lo que resta de este tema, porque el campeón de la Copa Paraguay va directo a la Copa Libertadores. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH y laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Sacó Barbosa, baja Merlini que juega acondicionado por la amarilla, entrega la pelota al medio. Buscando la salida, jugador lejano, toca la pelota al medio para Tito Villalba. Cruzó, picó para Russo, pero vino la marca Otálvaro Miracancha y gana Libertad 2-0. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Si sos profesional de la salud, asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al 021-248-8000. Come Cipar, tu mejor opción. Le pega Villalba, quedó justo. Atención con esta, Melgarejo tiró el arquero. Es offside. Arriba el banderín, indirecto para Olimpia. Segunda convención OMD Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing llega a Paraguay. Grandes exponentes, 20 de octubre, Hotel del Yate y Golf Club Paraguayo. Inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezani, 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mezani, la combinación perfecta para tus asados. Libertad puede quedarse con todas las vías directas de clasificación a Copa, porque al ganar el Apertura ya tiene asegurado, está para repetir el Clausura, está bien encaminado y también está la Copa Paraguay de por medio, donde sigue participando. Y uno mira el acumulativo, Cerro fuera, Trinidense y Guaraní siguen en competencia y Olimpia fuera. Hablo de la Copa Paraguay y por debajo de Olimpia ahora está Meliano, que continúa en la competencia, pero Libertad puede hacer de que absolutamente todo se resuelva mediante la tabla acumulativa. Muy bien, de a poco termina el primer tiempo. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 28 de septiembre. 60% de descuento con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con Mundi Bueno tenés 100% de ganancia todo el mes. Descarga la app y completa el registro en el 0983-30-62-73. Tito Villalba viene buscando Cardoso, juega bien, que digo, Melgarejo jugó para atrás, pelea Melgarejo, va a sacar en el fondo Olimpia, la pelota de Piri que está jugando un partido muy especial, con gran entrega. Tito Villalba tira, vino un golpe de cabeza, gol, 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 gol. Lorenzo Melgarejo la peinada al fondo para vencer al sorprendido Pínola. Golea Libertad sobre el final del primer tiempo. 1, 2, 3, Libertad.
Libertad, puntero absoluto, camino al título, Libertad 3, Olimpia 0. Melgarejo, el centro desde la derecha, aparece Tito Villalba con asistencia y aparece Melgarejo. Levantó la cabeza Tito, tiró y la pelota contra hombro y cabeza al fondo. Libertad 3. Contundente, aplasta Olimpia, Libertad 3, Olimpia 0. Era cuestión que Libertad se decida, que se proponga marcar el tercero, porque maneja el trámite del partido, cuando quiere acelerar, acelera, cuando busca refugiarse para administrar energías también lo hace de manera correcta y sin sufrir. Aquí la salida, otra vez manejando muy bien la pelota. Balón sobre la derecha, aparece Lescano, profundizando para Tito Villalba, el centro al corazón del área. Mientras todo esto ocurre, Olimpia mira el partido, porque no solamente muestra poco desde lo futbolístico del medio para arriba, sino es un equipo que no marca, que no toma en el fondo la posición de los jugadores de Libertad para obstruir. Centro al medio y desde una posición incómoda Melgarejo, entre la cabeza, el hombro, acomodando el cuerpo, hace que esa pelota tome vuelo, caiga a espaldas del sorprendido Espíndola, que cuando reacciona ya es tarde, la pelota va al fondo, Libertad a placer, golea 3-0. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. Final de este primer tiempo, 3-0, cabizbajos, apesadumbrados los jugadores de Olimpia, la autoridad de la Libertad. Jugando a medias, la verdad, en mi concepto, Libertad goleó Olimpia 3-0. Víctor. Gracias, Arturo. Vamos a acercarnos aquí en la zona de preferencias a Carlos Recalde, entrenador de Resistencia. Resistencia que juega la próxima fecha ante Olimpia en Para-1. Vamos a acercarnos al técnico del equipo de la Chacarita, Carlos Recalde. El equipo de Libertad muy superior en el primer tiempo. Carlos, ¿te sorprendió el nivel de Olimpia? Que lo estás analizando por ser el último rival, el nivel bastante bajo que está mostrando en el primer tiempo. Sí, la verdad que Libertad muy superior. Cambio obligado también, dos en la misma posición. Y la verdad que los 3 goles de Libertad ratifican la superioridad que tuvieron en el primer tiempo. Desde tu óptica ya se perfila como el candidato principal al título de Libertad, al mirar la cantidad de puntos que están sacando. Y la verdad que con esta victoria se despega y tiene un plantelazo. Ahí por el plantel, ¿crees que pasa la diferencia que tiene Libertad en el fútbol paraguayo? Mucha jerarquía, la verdad que mucha jerarquía. Lo demostró en este primer tiempo y creo que está despegando en el torneo. Gracias por el tiempo. La palabra de Carlos Recalde, técnico de Resistencia aquí en la zona de preferencias. El público de Libertad que sigue gozando y del otro lado veo a los de Olimpia sufriendo y miro incluso a los directivos porque está Cardona acompañado por Aitor García, acompañado de cerca también lo veo a Raúl Vicente Amarilla, todos con rostros serios, inimaginable para ellos ir al entretiempo 3 goles en desventaja. Libertad apuraba más, Víctor, hacía 4 o 5. Sí, totalmente, y Arturo, por las reacciones a partir del segundo gol, ya noté que muchos estaban serios, en silencio, como en este caso presumiendo que se venía lo peor si Libertad aceleraba. Y ahora el rostro de todos ellos, la comitiva de Olimpia, realmente sufriendo con este primer tiempo aquí en Tuyuco. Aparte que protagonizaron un campeonato aparte en los últimos años ya, hace tiempo digo, no los últimos años, Olimpia, Libertad. Es la verdad, es las cosas que pasaron, dirigenciales y un montón de cosas. Contundente de Libertad, facilongo. O fácil para Libertad. Claro, lo va a decir Fabián respetando su opinión en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CP Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Final de un primer tiempo en donde existió un solo equipo en la cancha. Y coincido en lo que decía Arturo. Un equipo que ni siquiera necesitó de su mejor versión para sacar la diferencia que está sacando. Porque hemos visto muchos mejores partidos de Libertad. E imagínense ustedes, aún sin necesitar de ese vuelo futbolístico que supimos ver en otras presentaciones del Gumarelo, le alcanza y le sobra para sacar esta diferencia contra Olimpia. Uno puede decir, no llegó tanto, resultado exagerado, una diferencia. Pero analicemos el juego, analicemos la propuesta,
analicemos la idea que tiene uno y otro. Y ahí se marca esa diferencia. Y ahí es donde uno encuentra del porqué este 3-0, que no se puede objetar de ninguna manera, que no hay forma de entrar a cuestionar del porqué de esta diferencia, insisto, porque más allá de no ver esa versión que en otros partidos sí supimos ver de Libertad, de ese equipo avasallante, que le pelotea al rival, que lo pone como figura al arquero, ni siquiera necesitó de ese nivel como para sacar la diferencia que ha sacado en la primera etapa el conjunto repollero por sobre Olimpia. De un equipo que tuvo que cambiar de entrenador por una situación muy particular, la salida de Garnero para ir a la selección nacional, pero que muy consciente Ariel Galeano, y lo dijo el propio entrenador joven, de que no tiene por qué tocar absolutamente nada, de que él tomó un equipo que va sobre rieles, que tiene una idea, que tiene una forma trabajada, que tiene una manera de encarar los partidos y que no tiene por qué tocarlo, y que con esa coherencia toma este plantel para un equipo que es el mismo que venía parando y trabajando Garnero, y está con la misma idea, con los mismos movimientos, con el mismo diseño táctico, y tiene esta respuesta por parte de los jugadores de un equipo que tiene muy claro qué es lo que tiene que llevar adelante dentro del terreno de juego. Primeros minutos, primeros 5 minutos en realidad, no mucho más, de un partido que estuvo allí equilibrado, donde parecía que de a poquito se iban acomodando dentro del terreno de juego, como diciendo, a ver qué propones vos, a ver qué idea tenés, cómo te respondo futbolísticamente hablando. Pero después de esos primeros 5 minutos, cuando ya Olimpia sufre el primer golpe, que es la lesión de Richard Ortiz, abandona el campo de juego y Ramón Martínez lo reemplaza. A partir de allí empezó Libertad a mostrar lo que verdaderamente conocemos de este equipo gumarelo. Salidas con precisión, cuando buscaba el toque corto lo hacía muy bien, con Ernesto Caballero siendo el hombre encargado de medir, de distribuir, de trabajar, de enlazar con la línea de fondo y los hombres encargados de atacar, o cuando buscaban las pelotas largas, haciéndolo con mucha precisión, hacia Melgarejo, hacia Tito Villalba, con un Rubén Lescano que cada vez juega mejor, porque es muy inteligente, para moverse en la mitad de la cancha, para ocupar los espacios, para generar juego con la pelota en los pies y muchas veces sin hacer contacto con la pelota, con los movimientos, para generar el espacio, para que o Tito Villalba cuando trabaja por derecha con sus diagonales se meta hacia el área, o Melgarejo cuando cambian de lado, que fue lo que pasó en esta primera etapa en algún momento dado, Melgarejo pasando a la derecha para que Tito Villalba pase a la izquierda. Entonces, hablamos de movimientos coordinados, de movimientos trabajados, y Libertad empezó a ser superior a un Olimpia que ya empezó a mostrar confusión absoluta dentro del campo de juego. Ya con ese cambio, con Ramón Martínez, aparece el primer tanto de Libertad. Y uno dice, no es producto de un equipo que trabajó bien desde lo colectivo, no es producto de un equipo que lo empezó a encerrar Olimpia contra su arco, pero tiene estas cosas Libertad, que te marca un golazo desde lo colectivo, con toque, con precisión, con velocidad, con pelota metida en profundidad, o es capaz de desnivelar un partido mediante alguna aparición individual, como fue lo que pasó para el primer gol. Entonces son demasiados argumentos para un equipo rival como Olimpia, que no solamente muestra su déficit a la hora de marcar, algo que hace rato arrastra al conjunto franqueado, sino que difícilmente uno pueda encontrar una respuesta futbolística para atacar, para generar algo con la pelota. Es un equipo que no tiene idea de cómo tiene que moverse, de cómo tiene que desenvolverse dentro del terreno de juego, contra otro que tiene muy claro el panorama, y es allí donde radica esta diferencia. Minuto 14, ya la balanza empezaba a inclinarse, ya la cancha empezaba a inclinarse a favor de Libertad desde la idea de lo que uno ve, más allá de tener o no, de acumular o no llegadas hacia el arco de Espíndola. Hay una idea muy clara.
cómo manejar la pelota, cómo salir del fondo, cómo buscarse, cómo recurrir a las pelotas largas, porque no son pelotazos para sacarse de encima del balón desde el fondo, sino son pelotas con una idea muy clara para después apretar e ir a buscar esa segunda pelota con los volantes que presionan muy bien y que tienen muy buena presencia en campo rival. Minuto 14, la salida de Libertad desde el fondo con esa prolijidad que hablamos y un Olimpia que no solamente queda lejos de una propuesta similar a la hora de atacar, sino que a la hora de marcar es un equipo que no tiene reacción alguna. Mientras estaban preocupados por la situación física de Ramón Martínez, Merlini se moviliza con demasiada tranquilidad por el medio, toca más adelante la pelota para que aparezca Tito Villalba, que en el momento de controlar se le eleva el balón y uno puede decir, bueno, un grado de dificultad, ninguna. Apenas le cae la pelota, saca el derechazo, la clava al palo izquierdo de Espíndola, que se ve sorprendido, y era el 1-0 del partido. Minuto 14, empezaba Libertad a marcar la diferencia en el marcador, esa diferencia que ya se empezaba a notar en lo futbolístico, con un golazo de Héctor Tito Villalba. Minuto 14, el gol que recordamos en el relato de Arturo Máximo Rubín. ¡Para el arco, golazo! ¡Espectacular! Tito Villalba, un bombazo espectacular para vencer a Espíndola. Aparece Villalba, la pelota bombeada, se metió bien Villalba y le pegó trabajar. Él se hace el autopase al bote izquierdo. Libertad 1, Merlini rechazo a medias y Villalba clavado. Espíndola, Libertad le gana en Tuyocuá, Olimpia 1-0. Es manera de darle el Tito Villalba. Y ya con el 1-0 a favor, empezamos a ver algo que hace muy bien Libertad, que es administrar el partido. No caer en el desgaste innecesario de salir a presionar arriba, de desordenarse, de dejar huecos, de darle alguna posibilidad al rival de que en algún contragolpe pueda manifestar peligro. Lo trabaja con tranquilidad, con la línea de 4, se proyecta lo necesario Piris, se proyecta un poco más y sobre todo llegando mucho más a raya de fondo Espinosa sobre el otro perfil, con un mediocampo ordenado, con un Lescano, insisto, que tiene una movilidad fantástica para manejar la pelota, para generar espacios a sus propios compañeros. Y allí Libertad empezó a inclinar la cancha, ante un Olimpia inoperante, ante un Olimpia falto de ideas, pero cada vez más notorio lo del equipo de Chiqui Arce. Y en el minuto 35 se da la definición de Tacuara Cardoso en el penal. Una pelota que va a buscar justamente Espinosa, ganando raya de fondo sobre la izquierda. Gamarra sale al cruce. Hay una pierna levantada que no logra impactar como plancha porque dobla la pierna Gamarra. Arriba sí hay un manotazo. Yo insisto, para mí no es para penal porque, si bien es cierto hay un contacto, veo una exageración de Espinosa, pero el árbitro debe interpretar, entiende que ese golpe arriba implica tener que sancionar la pena máxima. Así lo hace Juan Gabriel Benítez después de ver en el VAR tras el llamado de Ulises Mereles, y Tacuara Cardoso se hace cargo. Implacable. Bombazo de zurda para romperle el arco a Espíndola en el minuto 35 de este primer tiempo, poner el segundo. Desde la decisión del penal habrán decisiones, o en este caso más que decisiones, opiniones dispares. Lo que no se puede discutir es la superioridad de Libertad y que el segundo estaba muy bien justificado por lo que estaba haciendo en el campo. Tacuara y el segundo de penal en el relato de Arturo Máximo Rubín. Tacuara Cardoso, el árbitro va a actualizar. Juan Gabriel Benítez, segundo no, Tacuara tira. Segundo no, atención, se va, le pegó, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Libertad, fuerte, Tacuara Cardoso, el capitán del Bumadero, puntero absoluto del campeonato, y saca más ventaja, segundo de Libertad en Tutucuá, Tacuara de penal, puntero absoluto, camino al bicampeonato, Libertad le gana Olimpia 2-0, Tacuara el segundo. Y para cerrar un primer tiempo que lo manejó a placer Libertad, que cuando quiso acelerar lo hizo, que cuando quiso disminuir la intensidad lo hizo y de igual manera no sufrió. Olimpia tuvo apenas 2 aproximaciones, pero las 2 a través de una pelota quieta. Un tiro libre de Zavala desde el perfil izquierdo que cabecea Gamarra, después otro tiro de esquina del propio Zavala que cabecea lejos Montenegro y no mucho más. Preocupante lo de Olimpia, mientras Libertad juega
Y cuando se decide, lastima. Se decidió en la última de la primera etapa, centro de Tito Villalba, Melgarejo incómodo y todo, logra conectar entre la cabeza y el hombro la pelota, hace un raro recorrido, se mete a espaldas de Espíndola y en el minuto 48 era el tercero de Libertad. Contundencia, victoria con mucha claridad ante un Olimpia que en ningún momento puso en riesgo la ventaja que estaba sacando el Repollero. El tercero llegó, minuto 48, así lo relató Arturo Máximo Rubio. Melgarejo va a sacar en el fondo Olimpia. La pelota de Piri, que está jugando un partido muy especial, con gran entrega. Tito Villalba tira, vino un golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Libertad Lorenzo Melgarejo la peinada al fondo para vencer al sorprendido Espínola. Golea Libertad sobre el final del primer tiempo. 1, 2, 3, Libertad. Puntero absoluto. Camino al título. Libertad 3, Olimpia 0. Melgarejo. El centro desde la derecha. Aparece Tito Villalba con asistencia y aparece Melgarejo. Levantó la cabeza Tito, tiró y la pelota contra hombro y cabeza al fondo. Libertad 3. Contundente, aplasta Olimpia, Libertad 3, Olimpia 0. Demasiada diferencia, no solo en el marcador, sino en lo futbolístico. Clarito lo que se vio en el campo de juego. Estamos con información. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Cambios en Olimpia, 17 Marcos Gómez quedó en vestuarios, Alejandro Silva, y 25 Walter González, no sigue Manuel Romero. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí verlo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo antes de jugar. Monumental. Bueno, los cambios Silva. Hay que relatarles verdad. 3-0. Se puede aprovechar espacio para comentar. ¿Qué hizo Silva en Olimpia, Fabián? Nada, porque la verdad, jugando como interno no generó una ofensiva. Cuando pasó a jugar con 2 volantes centrales y 2 carrileros o punteros por fuera, Olimpia ni marcó ni atacó, no generó juego. Olimpia prioriza la marca, por eso Gómez en el medio con Junior Barreto y ver si algo puede generar con pelotas largas, por eso Walter González, no hay otra explicación. Olimpia le quedará pelotas largas o algún desbordes para buscar por arriba con Walter y Montenegro. ¿Qué pasó, Víctor? Caído Barbosa, hubo un brazo en el rostro de Walter González, por eso será tiro libre para Libertad. Tiro libre en su campo, golea Libertad 3-0. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ahora semifinal, ida 5 del primer tiempo en Río de Janeiro, 0-0 Fluminense Inter. Correcto, la pelota la va a sacar Barbosa. Batería falta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería Parta, un golazo. Supercuotas desde 79.000 guaraníes mensuales hasta 24 meses y garantía de un año. Llama al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Un detalle, Fabián, con Víctor, creo que lo vamos a compartir con la audiencia. Olimpia no tiene reacción. No tiene reacción. Es un equipo que no sabe qué camino tomar, no tiene manera, no tiene forma. La pelota al arco. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Se lo perdió Villalba, en el área chica no había offside, se perdió lo que era el cuarto, ahora levanta el banderín, finalmente sí hubo posición adelantada en esta jugada. Hay que ver qué pasa en este segundo tiempo, en lo que es el trámite, en el propio relato. Ustedes se imaginan, superior de punto a punto de Libertad, juega media máquina, como se dice, le goleó Olimpia 3-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único, Sporting. El partido en todo momento nos da la sensación de que depende pura y exclusivamente de lo que haga Libertad. Se anima Libertad, puede marcar el cuarto, el quinto, porque Olimpia no tiene, como decíamos recién, ningún tipo de respuesta futbolística. El que le pegaba a Cardoso, ¿quién es? Fue Montenegro. Montenegro, sí, Víctor. Recién hizo el gesto Francisco Arce a Juan Espínola. Le dijo, ya no por bajo, jugá largo, así que a partir de ahora sacará desde su portería buscando los puntas el arquero Juan Espínola. Claro, ya no está Silva, que le suele dar esa salida. Antes es Fortis, otro que le suele dar salida. Y es buscar arriba. Para eso Walter González, otra explicación no tiene. Tendrá que ser directo Olimpia, porque además si pierde la pelota en la mitad de la cancha, tiene poca capacidad de respuesta para la marca. Y allí Libertad puede ser mucho más peligroso. Ameliano despachó Cerro Cuba Paraguay 3-1. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Brian a más arriba, Walter más atrás, Fabián. Más que nada para aguantar esos pelotazos
manotazos. Tendrá que retroceder Walter. Tiene un físico distinto para ir a buscar las pelotas largas. El tema es que si gana arriba, tiene que saber conectar o con Brian o con los volantes, porque pasó en partidos pasados donde Walter ganaba alguna que otra pelota, pero no encontraba compañero ubicado. Espinosa, cabezazo, mano afuera, saque de costado, mira Kencho, mano limpia. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Ingresa a visionbanco.com y conoce los descuentos diarios que tenés con tus tarjetas en farmacias, combustibles, supermercados y más. Visión, más digitales, más humanos. Y los dirigentes de Olimpia, liderados por Cardona, en el mismo lugar, Víctor. Sí, continúan en la misma zona, en la tribuna que da hacia la esquina. Cardona, Aitor García, Raúl Vicente Amarilla, los tres prácticamente en pocos metros de distancia y con rostros serios, incluso con la cara apoyada en una de las manos, como sintiendo que todo está mal en este momento los directivos de Olimpia. Bueno, Libertad golea 3-0. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9CA. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Controlos You ama como vos. ¿Qué pasó, Fabián? Álvaro regalando una pelota. Por eso digo que depende pura y exclusivamente de Libertad para saber cómo termina este partido. Olimpia comete errores hasta no forzados, es decir, no producto de alguna presión o de alguna marca férrea importante de Libertad. Se equivocan pases cortos por errores propios de sus jugadores. Y perdía la pelota Cardoso y tiene por el medio para sacar la pelota. Caballero la pone a derecha. Se proyecta Libertad. La pelota la va a controlar bien jugando por bajo, punta derecha. La pelota va. Era el jugador Pibi. Se entrega balón sobre izquierda para Barbosa. Barbosa juega un pelotazo largo cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Está Lescano con la pelota buena de Lescano. Esa buena de Lescano cubre el defensor Olimpia. Falta, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa estilo campo. Tu partida preferida indica Arturo. Golea Libertad 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Va a sacar Espínola. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Libertad saca 9 de ventaja a Cerri Guaraní, Fabián. 9 con este triunfo. 29 suma con esta victoria en el Campeonato Libertad, ahora con los números ya reales del campeonato, por decirlo de alguna manera, porque no quedarán partidos pendientes. Señoras, señores, 3-0 golea Libertad. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota sobre izquierda para Zavala. Zavala con el balón, juega por bajo, tocando la pelota al medio. Va a venir un centro, juega Junior, toca la pelota de primera torre, pulso para Zavala. Zavala sobre izquierda, viene una marca en el fondo, tiene Zavala, jugó para Gómez. Gómez con el balón, toca atrás, recibiendo la pelota. Junior va a colocar el centro, Junior Barreto juega la pelota sobre la punta. Capitanes Junior, Víctor. Perdón, ¿qué dije? Saúl, por eso preguntaba, perdón. Saúl Salcedo, capitán de Olimpia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Se acaba en el fondo el portero Martín Silva, Fabián. Centro de Otálvaro, que intentó buscar el segundo palo a la atropellada de Montenegro, a la presencia de Walter González, pero Libertad tiene esta muy buena respuesta de su arquero, que con un manotazo la alejó de la zona que mande. Señala Libertad 3-0. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Libertadores semifinal, ida gol de Fluminense, lo hizo Germán Cano, minuto 10 de la primera parte, 1-0 sobre Inter. Ganando Fluminense a Inter por 1-0. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Que el calor no te tome de sorpresa. Aires acondicionados Autec 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Todo en el primer tiempo. Así las cosas, Libertad golea 3-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Sporting. Estamos con información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¿Cuántos cambios hizo Olimpia, Víctor? Hizo 4, le queda una sola variante. Las opciones son los juveniles Carlos Urán, Ronald Cornet o Alan Wilk. 3-0, golea Libertad. Pásate ya a Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La Protegida. opinión de Fabián es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Momentito, perdón, pelotazo largo a profundidad. Tacuara para Tito, cuarto en camino, le pegó, tiró, desvió el arquero, corne. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Decía con la misión anterior, Darío. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se ve allá la 1751. Llámenos al 729-6060.
60 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. La quise picar, dijo con el gesto Tito Villalba. Le salió el remate, el manotazo de Espíndola, así de fácil, Libertad. Espera, deja que Olimpia tenga la pelota, apenas la recuperó, Tacuara giró, metió un pase fantástico y Tito Villalba casi marcó el cuarto. ¿Quién le pega, Víctor? Rubén Lescano. Lescano tira, gana Libertad 3-0. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Descuentos hasta 50% sobre intereses vencidos hasta el 30 de septiembre. Llamárselo 21-228-484 al 5 en Inmobiliaria contigo desde 1994. Va a venir el tiro de Gina para Libertad que busca el cuarto. Viene un golpe de cabeza de rechazo. Espinosa le va a pegar a la pelota. Epa con su compañero no buscando el área. Viene un rechazo a mitad de terreno. Fue Saúl. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y en movimiento hay móvil. Gran jugada de Barroso y después pierde la pelota Fabián. Pisando la pelota y escapando de dos. Por eso aquí apareció desde la tribuna de Libertad ese grito, observando cómo su zaguero central se empezó a escapar de los hombres de Olimpia y después sí la terminó perdiendo. ¿Vos lo viste a Garnero, no, Víctor? No, a Garnero no, lo vi a San Martín y también a otro de sus asistentes, a Espina, pero a Garnero no lo vi, Arturo. Correcto, la pelota de Tacuara, largo al fondo, cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Se mueve de un lado a otro el técnico de Libertad. Mira, sale de la área técnica, Chique conversa con Enciso, gana Libertad 3-0. Por la final de la US Open de los Estados Unidos, Inter Miami con Diego Gómez titular, Messi suplente, igual a 0-0 ante Houston Dynamo con Iván Franco suplente. Disculpame, Messi no está para este partido. No es suplente, disculpame que lo haga al aire. Fíjate bien, por favor, y si el equivocado soy yo, decime que me equivoqué. La pelota larga profundidad, viene la marca. Ops, ¿qué pasó en esta, Víctor? Hubo falta de Iván Torres contra el hombre de Libertad, amonestado Iván Torres, el primero en el equipo franjeado. Nos sacamos la duda, Genaro, de Messi, ¿sí? Sí, señor, tiene razón, señor, tiene el banco. Bueno, no estaba seguido dicto lo de Messi, se fue, saluda al público, hay personalidades en el campo, Messi no está. Tercero gana Libertad. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Arturo. Ganando Libertad 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Tercero gana Libertad. Centro. Sí, señor. Se viene el último cambio en Olimpia. Camiseta 32, Ronald Cornet. Este ya como primera. Sí, había debutado en Villa Elisa, ya tiene 2 o 3 partidos en la primera división. Camiseta 32, Cornet debutó de la mano de Aguirre. Es volante por fuera, aunque también puede jugar de media punta. Ronald Cornet y se completan los 5 cambios, ¿no? Así es, último cambio. Y no se mueve el resultado, no hay cambio en el marcador. Libertad 3, Olimpia 0. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción, préstamos personales de Bancomer, el viaje que soñaste, la renovación de tu hogar, tasas especiales y plazo de 48 meses, consulta al 021-325-5000, Bancomer, un banco para todos. Richard poco tiempo en la cancha lesionado. Ramón Martínez poco tiempo en la cancha lesionado. Otros que no están. Y Libertad fácil, gana 3-0. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Zavala juega la pelota a la izquierda, va a venir el centro. Zavala con la pelota, pone por bajo para Walter. Juega la pelota bien para buscarle a Tito Torres sobre la izquierda. 3-0, gana Libertad. Máximo rendimiento, máxima energía, máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Fracción residencial Quintas de Ipacaraí, 2 cuotas desde 500.000 guaraníes. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Esa ronda con medio en Olimpia. Venía a Bristol y aprovecha el Samsung Week. Hasta 50% de descuento en los productos de la marca Samsung Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ponele Bistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. ¿Qué pasa, Fabián? Y Arce tratando de acomodar a su equipo, pero esta cara ya la vi el fin de semana. Esos gestos, esa cara como diciendo, pucha, no sale una, no me entienden. La cara de Chiqui Arce de frustración viendo que su equipo no camina definitivamente. Estamos con información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor Villalba. Deja el campo Fernando Cardoso, ingresa camiseta 32, Ronald Cornet, último cambio en Olimpia. ¿Y qué podrá hacer Cornet, Fabián? Y es difícil tirarle la responsabilidad a un chico en un partido como este, con este panorama. Por eso, Cornet es buscar algo que alguien brinda alguna respuesta, pero la verdad que garantice algo es imposible, repito, sobre todo
tratándose de un chico. Se fue uno que hace rato viene en picada en su rendimiento. Fernando Cardoso, que llegó a ser de los más importantes en Olimpia, hace rato que viene en picada. La pelota de Otálvaro al arco, le pegó, colocó el centro, tiró segundo poste. Bien, es para Martín Silva. En San Justo Veros tenemos perfiles, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cementos, Vallevín, San Justo Veros, acceso surcas y perpetuo socorro en envío. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, duración, Pluscar, repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Derecha, Melgarejo, izquierda, Tito Villalba para el medio, Tacuara, Libertad 3, Olimpia 0. Es lo del Sol Online, casino no hay que más paga y rápido retira tu dinero si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con los tres hoy anotándose en la lista de goleadores, Tito, Tacuara y Lorenzo Melgarejo. Maneja Libertad del partido en este momento sin desgastarse. Sabe que Olimpia es el que está obligado, por eso en la mitad de la cancha queda paradito, ordenadito. Ante la primera que recupere tendrá de nuevo espacio para picar Melgarejo, en todo caso Tito Villalba. Y eliminado Cerro, Ameliano bien, eliminó Cerro en Copa Paraguay 3-1. Decí bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra gratis del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Tacuara con la pelota, la peinada, pero tiene Saúl. El que domina en campo es Olimpia. El que golea es Libertad. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Por poco no ingresa a la cancha Chiqui, mientras Galeano nos las manos en los bolsillos. Tranquilo, el técnico de Libertad. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Como queriendo manejar cada movimiento desde afuera, porque no está conforme para nada Chiqui Arce. Ante cada movimiento va marcando puntualmente dónde quiere que los jugadores se ubiquen. Claro, es imposible a distancia y con los jugadores hoy en este momento digo espaldas, porque atacan hacia el otro arco. La pelota a la derecha, aparece Lorenzo, Lorenzo puede jugarla para Tacuara, que aparece en escena, está Lorenzo, no lo puede parar, brillante Lorenzo, va a jugar la pelota a la izquierda para Tito Villalba, se desvía la pelota, se va a perder en córner el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, el cuarto de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indicar duro. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. ¿Quién le pega, Víctor? Héctor Villalba. Hay tiro de esquina para el Marino. Este domingo 3.250 millones en premios. El grandioso volvió con todo y en el poderoso tenemos un Audi Q2 2.000 millones en ETS por Emoy. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa frutos de los Andes. Viene el tiro de esquina, viene el portero Espino, la controla. En Cantabria sea primavera, descuentos 30-33 y hasta 35% descuentos cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. No hay asado sin choriqueso Shorty, el auténtico, el original choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortitzer. La pelota la va a tener en el fondo y la va a sacar Saúl. Saúl jugó para Junior. Junior con la pelota a mitad del terreno cerca a Mateo Gamarra, jugó para Zavala. Puede ponerla para Tito Torres, toca Olimpia por el medio. Se proyecta bien, no dije ni una palabra, la pelota de Martín Silva. En Shell con cargas desde 50.000 puedes acompañar al Albi Roja, remeras y pelotas, autografía con B-Power, doble cupón Shell, sponsor oficial del Albi Roja. Miércoles, Mega Farma y en Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tercero gana Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Universo Electrodomésticos estamos de aniversario y queremos festejarlo con vos. Mejor precio contado y si preferís en cuotas. Comprar WhatsApp 01866-32061 Universo Electrodomésticos. ¿Con qué ambiente Olimpia va a recibir la Resistencia el lunes, Fabián? Lo que será para uno, lo que será para uno. No creo primeramente que haya mucho público, pero va a estar pesado el ambiente con la gente en preferencia, con los que vayan, sobre todo mirando este rendimiento. El resultado y el rendimiento, porque van de la mano. Este 0-3 y el rendimiento pobre de Olimpia. Señoras, señores, pelotazo largo, vino un golpe de cabeza, Otálvaro bajó, le puede pegar, está para Corné con la pelota, juega sobre la izquierda, entregó para Gómez. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Señoras, señores, en Tuchupá, así está la cosa, no es más de lo que decimos. 3-0 gana Libertad. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Fabián, mirá la cara de chica que tenemos acá. Como que no lo entienden. Y sigue con los gestos, porque Olimpia tiene la pelota, pero cada pase, cada movimiento que hacen sus dirigidos, Chiqui hace un movimiento con los brazos
o incluso hace muecas, dejando esa señal de que no lo entienden. Está desencajado por momentos el técnico de Y Olimpia. ahora hablar con Enciso, la opinión de Fabián es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cepallana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Esa puede ser amarilla, cayó Merlín y fútbol paralizado. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Enciso lo llama Tálvaro, entra Chiqui, no sabe qué hacer ahora, Víctor. Sí, le hace el gesto Tálvaro en este momento, le abre la mano como no entendiendo qué están haciendo. Por eso más o menos ese fue el gesto que interpretamos a la distancia. ¿Por qué hacen eso? Le dio a entender Francisco Arce al colombiano Sergio La Tálvaro. misma interpretación en tuyo, Juan. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Paraguayo en Colombia, doblete de Gustavo Ramírez para el Deportivo Cali, que de visita le ganó 4-3 a Unión Magdalena. La pelota viene para buscar la Corneda a la derecha, pica Corneda en la posición de Cardoso, falta tiro libre para Olimpia Campo Rival. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fapasa. Un triunfo del sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Pizza. Si le saca a Cerro 9 y a Libertad 9, ¿cuánto le saca a Libertad a Olimpia en la tabla, Víctor? Perdón, Gerardo. 14, señor. Y es lo que estamos viendo en el campo. Esa diferencia es lo que estamos viendo en el campo. Telecino gana Libertad. Con productos de calidad para cuidar desde adentro, Lactocop, el sabor de la familia. Colócala a tu vehículo, barras antigualco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Y en la pelota sacan a gol, Víctor. Así es, Zavala el que ejecutó, salvó justito casi en la línea Martín Silva. Hay tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Se acaba contra el poste derecho. Era Mateo, ¿verdad? Sí, pero además se desvía en un hombre de Libertad después. Y es lo que lo complica correcto. mucho más, ¿sí? Sí, tenés razón. Teresino gana Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indicar tu número. Teresino para Comarelo. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Tiró Zavala, viene el rebote buscando Merlín y pelota para menos. Se replegó demasiado Libertad. Tálvaro pone pelotazo largo, golpe de cabeza de Walter. Va a sacar Barbosa, venía peleando arriba. Viene la peinada buscando Melgarejo. Cayó Merlín y tiro libre en su campo para el Comarelo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. No sé si es impensado, pero pudo dar pelea, no si Olimpia estaba en condiciones. Cómodo Libertad gana 3-0. Unizal C Central España 330 San Lorenzo y Pilares en América, Petay, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Pedidos ya, te lleva la cena sin costo adicional. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Atención con esta. Después del rebote para buscar la pelota, bien, la fue buscando Piri, jugó a la derecha para Villalba, Villalba para centro, juega por bajo, disparó al arco, gran maniobra, Lejano se iba, la pelota atrás se desvió, la pelota se va en tiro de portería, pero se perdía cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. El que tiene la pelota es Olimpia, pero el que juega y el que sabe qué hacer con ella cuando la recupera es Libertad y el que está mucho más cerca de un gol. Olimpia tiene la pelota, toca de lado a lado, van los centros, imprecisos, sin ideas. A lo que salga, el que sí genera peligro cuando la recupera es Libertad, que sigue marcando gran diferencia. Tampoco se va a apurar mucho, Pablo. No tiene por qué, además se viene la recta final del campeonato, tiene que ir administrando, sabe que este partido lo tiene en el bolsillo y que lo tiene que trabajar más que apurarlo. Y reiteramos por lo visto a Garnero y sus asistentes, Víctor. Así es, sí, están los asistentes de Garnero presentes. No lo vi al entrenador de la selección nacional. Se viene el primer cambio en Libertad, llamado camiseta 21, Lucas Sanabria. Lucas Sanabria en Libertad. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Te vas a una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos con la información. Informa personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Se retira Rubén Lescano, ingresa camiseta 21, Lucas Sanabria. Cada vez más asentado en Libertad. Lescano sigue sacando volantes de estas características Libertad. Lo recuperó Sanabria del préstamo, apareció Campuzano.
jugadores que marcan la diferencia y ahora Lescano es otro que de a poquito se va consolidando, haciendo un gran trabajo en la mitad de la cancha del Gumarelo. Tercero para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota a la derecha, robó Villalba, juega Tacuara para Villalba, se pegó a la raya, carga Tito, actor del primer gol del partido, pone la pausa, va a jugarla por bajo para el recién ingresado. Lucas Sanabria con la pelota, atención con Espinosa, le pega, tiró, viene un rebote buscando la pelota, otra vez Sanabria Capura, como con otra dinámica, Fabián. Porque apareció de nuevo porque quiere ganarse su lugar después de haber quedado fuera por esa lesión. Sanabria es otro volante muy similar a los movimientos que hace Lescano. Obviamente que Libertad cuando tiene la pelota maneja otro ritmo, otra precisión, por eso es mucho más peligroso que Olimpia en lo que va del partido. Y la audiencia debe interpretarnos. 3-0 del primer tiempo. Olimpia impotente, Libertad a media máquina, 3-0. En Comesibar solicita tu crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comesibar, tu mejor opción. Olé, olé, le dice al público de Libertad, Fabiano. Y empieza a divertirse con este toqueteo de pelota. Aquí perdió la paciencia es Cornet, le entró a Merlini abajo y se gana la amarilla al joven de Olimpia. Ahora le pide disculpas al jugador de Libertad. Corrección, es 13 puntos Arturo, 29-16. 13 puntos le saca Libertad a Olimpia. 13, bueno, igual es una diferencia terrible y es la diferencia que estamos viendo en campo. 13 puntos, 16 para Olimpia, 29 para Libertad, 9 sobre los perseguidores. Da la sensación de que el trabajo para Ariel Galeano es simplemente no chocar este vehículo, esta máquina que le acaban de dar, es simplemente seguir por la misma línea de conducción para llegar al título, para que Libertad haga el doblete en este 2023. Se sentó Chiqui y ahora que da indicaciones es sencillo, Dito. Sí, y de vuelta para Otálvaro. Se nota que algo de este lado no funciona como ellos quieren, por eso otra vez para el colombiano. Ahora Marcos Gómez. También las instrucciones que da Julio César Enciso. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Arturo. Bien, Tito a la derecha, rebote, ve peinado Tacuara. Tercero para Libertad. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Y lo de gira para el puntero absoluto. Tupi, 27 años llenando tu car de felicidad. Y le va para pegar Lucas Sanabria. Segunda convención OMD Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing llega Paraguay. Grandes exponentes, 20 de octubre, Hotel del Yate y Golf Club Paraguayo. Inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani, 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Tito tiró con el tiro de esquina, vino un golpe de cabeza, el rebote Merlini le va a pegar con los corremates. Desvía Espino, la corner Fabián. Qué manera de sacar esa pelota porque lo tapaban absolutamente todos. Merlini se acomodó, sacó el derechazo. Repito, y aquí está la muestra de lo que decía anteriormente. Olimpia tiene la pelota, pero el más peligroso en toda la noche ha sido el Gumarelo. Así la cosa para este contundente Libertad, que golea en su casa 3-0. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacia Catedral hasta el 28 de septiembre. 60% de descuento con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Descarga la AdMove y catastra tu tarjeta Bueno. Viaja con seguridad del mejor precio con Movi Bueno. Quiere decir mañana 28, ¿no? Sí, señor. Sí, al 28. Para decir cambiamos, ponemos Darío mañana. Mañana es el 28. Me parece mejor a la lectura. 3-0, gana Libertad. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Supercuotas desde 79.000 guaraníes mensuales hasta 24 meses y garantía un año. Llamar al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. A Mariana despachó Cerro Copa Paraguay 3-1. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Ingresa a visionbanco.com y conocer los descuentos diarios que tenés con tus tarjetas en farmacias, combustibles, supermercados y más. Visión, más digitales, más humanos. La pelota la va a sacar en el fondo el equipo de Cano. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomilos paraguayos, sabor único Sporting. Señoras, señores, 3-0, segundo tiempo. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La opinión de Fabián después de esto. Ahora es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA.
Olimpia con pelotas largas, pero ni siquiera esa vía le ha funcionado en este segundo tiempo. Pelotas para que aguante Walter, para que aparezca Brian, pero ni uno ni otro. No tiene desborde. Cornet entró, pero casi no tuvo contacto con la pelota. Está con la amarilla encima. Por la izquierda con Tito Torres desgastado, que ni marca ni ataca. Es un equipo entregado dentro del campo de juego, más allá de que por la pura inercia del partido, por la obligación, va para adelante con pelota dominada, pero sin generar ningún tipo de riesgo hacia el arco de Martín Silva. La pelota sobre la izquierda buscando la salida. Pinoza jugó para Barbosa. Está reclamando Martín Silva. Tuya le está diciendo al medio para Caballero. Caballero con el balón. Ole, ole. Grita el público de Libertad. Puedes Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por los amaneceres paraguayos. Nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar. Ama como vos. Los dirigentes de Olimpia, sus asistentes, incluyendo Amarilla y el español con Cardona, Víctor. Sí, continúan aquí, cada vez sufriendo más con el trámite del partido, pero todos sentados en el mismo lugar. Tercero gana Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Tito Villalba a la derecha, cuarto en camino, vino, gol, 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 gol. Cabeza levantada cerca del palo y al fondo. Sucesivo toque, la definición con delicadeza Pinoza. 1, 2, 3, 4. Libertad La Plata, Olimpia 4-0. 1, 2, 3, 4. Monumental. Un golazo de Libertad. Lo de Tito Villalba en el primer tiempo por lo espectacular, pero aquí por la sucesión de toques. Empezó a divertirse Libertad con la pelota en su propio terreno. Mientras su público gritaba ole, ole, tocaron absolutamente todos para arrancar en campo propio, para ir hilvanando la jugada, pase a la derecha, Tito con la pelota cruzada al medio y el lateral izquierdo Espinosa aparece para cerrar una fantástica maniobra colectiva. Mientras Olimpia deambula dentro del campo de juego, mientras Olimpia no se acomoda ni para atacar ni para marcar, Libertad hace lo que quiere, toca, llega, profundiza, Espinosa le da una caricia a la pelota para acomodarla al fondo, para cerrar una obra de arte, manejando la pelota Libertad con este lapidario 4-0. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Cántico de los hinchas de Libertad. Están disfrutando algunos hinchas de Olimpia que van a algunos saltitos en la tribuna. Y la cara de Cardona y compañía, Víctor. Y continúa casi en la misma pose Arturo todo el segundo tiempo. Se nota que evidentemente no le gusta nada ni a Cardona ni a sus acompañantes de lo que están viendo en este partido. 4-0 para Libertad. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida y carga duro. 4-0 para Libertad. Seguro que le conviene, seguro, Chaco. Cornet, brazo extendido. Arturo. Sí. Dos cambios en Libertad. Camiseta 11, William Mendieta. Y camiseta 24, Roque Santa Cruz. Se retira Tacuara Cardoso para el ingreso de Roque. Y a continuación el número 11, William Mendieta. Y dejará el campo. A ver, se va a levantar el tablero. Mendieta con el número 11. Y el que se va es Bautista Merlini. Bueno, los cambios, estamos con información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Reiteramos los cambios, Víctor. 24, Roque Santa Cruz, se va Tacuara. Y camiseta 11, William Mendieta. Y se retira Bautista Merlini, tercer cambio en Libertad. Y no creo que modifique su diseño táctico porque Mendieta viene jugando como volante interno y puede cumplir perfectamente la misma función que Merlini en el medio. A la izquierda de Caballero, a su derecha se va a mantener Sanabria, ahí está, ahí se posiciona, y Roque viene en punta en lugar de Tacuara. No toca la estructura, hombre por hombre, para acomodarse del medio para arriba. 4-0 para Libertad. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, ingresa a bmacflores.com, regalamos Bmacflores. La Plata en Ventas, la primera casa en ventas del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.py. 4-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicer y Claucol, acompañando siempre a tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Cris,
Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Barbosa, muy buen partido. Barbosa con la pelota, jugó un pelotazo para Roque, vino la marca, viene bajando Matogamarra, entrega la pelota para Espino, la va a sacar Espino en el fondo, el arquero juega, la pelota entrega al medio, buscando la pelota Junior, le robaron el balón, atención con esta, sucesivos toque, Villar engancha, Maga, le pegó, tiró, el arquero corre. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Fue felicidad. Lorenzo Melgarejo, Fabián, que le pegó, Fabián. Qué bien enganchó. En una baldosa hizo ese pequeño movimiento y sacó el zurdazo ahora. Qué manera de perder la pelota Barreto. Es la imagen de Olimpia. Barreto sin poder hacer pie, perdiendo una pelota sencilla. El golpe de nocaut se lo dio con ese cuarto Libertad. El partido está sentenciado hace rato, pero el Gumarelo aprovecha para divertirse dentro del terreno. Puede venir un quinto gol, que sería incluso más ajustado al partido si viene un quinto gol, El árbitro autoriza la pelota en córner, pelotazo en el aire, vino un golpe de cabeza. El rebote va a cagar Libertad. Está con la pelota Pires, perdió Ramírez y Vareiro, Víctor. Así es, camiseta 2, Iván Ramírez, camiseta 20, Antonio Vareiro, serán los últimos cambios en Libertad. Muy bien, Darío. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo 0 kilómetro usado. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Y va a haber dos cambios en Libertad. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Televisores Smart HD Play de 32 pulgadas, cuota de 154.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Lo que será Olimpia en la conferencia de chequearse, Fabián. Tratando de explicar algo que es complicado. Yo ya lo escuché algo molesto el fin de semana pasado. No sé con qué tono debo soy chequearse, porque la verdad, ver la cara que tiene, va a ir a la conferencia porque tiene que ir, porque debe tener ganas de que el partido termine ahora e irse a su casa. Estamos con información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor Villalba. Se va Héctor Villalba, ingresa camiseta 20, Antonio Vareiro. Y se retira Iván Piri, e ingresa con el número 2, Iván Ramírez, último cambio en el Gumarelo. Fabián. Y además esto para Olimpia, ¿no? Porque mientras chequearse tiene que recurrir a un juvenil como Cornet, que no tiene casi partidos en primera, muy poco. Libertad lo pone a Willy Mendieta, al demonio Vareiro. Hasta esto, ¿no? La superioridad desde el banco, con las posibilidades que tiene Galeano para los cambios. Acabamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Enrique Arturo. 4-0 para Libertad. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. 4-0 para Libertad, ganaba el primer tiempo, 3-0, la pelota de Zavala, jugó bien, fondo de cancha, va a venir al centro, Tito, pelota fuera, córner. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Se venía Tito Torres, ahora es Zavala, porque Tito Villalba dejó la cancha, completó Libertad los 5. Así es, completó los 5 cambios. Que Olimpia ya completó los 5. También. Muy bien, viene el tiro de esquina, la pelota tomó vuelo, vino un golpe de cabeza. Olimpia va a una presión del Vicaso en busca del tanto del honor. Descuento hasta 50% sobre interés vencidos hasta el 30 de septiembre. Llama al 021-228-484 al 5 en Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apostado.es. Apostar a ganarlo cambia todo. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién se perdió el gol, Fabián? ¿Fue Walter o fue Barreto? Me quedó la duda. Víctor. Me parece que fue Walter. Ahí está media luna. Barreto. Barreto para mí es porque sí, porque me quedó esa misma duda. Muy buena jugada individual sobre la izquierda, algo que no tuvo Olimpia, profundidad, y sí, le termina pegando sin convicción, ¿eh? Llegó para definir porque estaba ahí Barreto, después de la muy buena maniobra de Montenegro, y le terminó errando el arco en una posición inmejorable, Junior. Era el gol en honor. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. 4-0 para Libertad. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000, Banco, un banco para todos. Supra 95, te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Copetrol, ¡vamos! Gran jugada, pelota a la izquierda, Fabián. Muy buena maniobra de Libertad. Y qué arriesgado lo que hace Gamarra, porque estuvo a centímetros de cometer la infracción allí al borde del área.
a Melgarejo, pero tiene otro arranque, otra movilidad, otra dinámica, Libertad. Lo padece Olimpia el partido. 4-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único Sporting. ¿Quién le pega a Víctor? William Mendieta. Mendieta tira y si viene un quinto, que incluso el 5-0 sí se da más ajustado al trámite, Fabián. Sí, indudablemente, indudablemente. Libertad está para hacer, casi que me animo a decir, los goles que quieran lo que queda de partido. Va a venir el tiro de Gina. El árbitro va a autorizar Libertad, va para un quinto gol. Va a venir la disputa del balón en juego aéreo. Viene el portero Pino, la controla. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago y se la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Esta dolorosa caída de Olimpia demuestra lo que está haciendo en la cancha, Fabián, es la pura realidad. Esta es su realidad, esto es lo que tiene hoy por hoy Olimpia, más no, y sabiendo Chiqui Arce que muy difícilmente pueda cambiar para la parte final del campeonato. ¿Qué tanto puede modificar para los partidos que se le vienen? Y sabe que el campeonato se le escapó hace rato, pero sabe que se le puede escapar el acumulativo. Claro, después vendrá esto de la lesión, es lo que pasó porque no está Bruera, porque... ¿Y qué pasó con Paiva, Víctor? Y Paiva hoy quedó fuera por decisión técnica, entiende uno que es por el flojo partido el otro día en Villa Elisa. De hecho, varios quedaron fuera que estuvieron jugando ante Tacuarí. Hugo Quintana, Hugo Fernández, por tema de rendimiento. Pasa que Paiva venía jugando de titular o de recambio porque Olimpia no tiene otro. Porque si vamos por rendimiento propio de Paiva, era como para que quede fuera de las convocatorias hace varias fechas atrás. Le pega Zavala. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión Por la total. final de la US Open, Houston con Iván Franco suplente le gana 2-0 Inter Miami, Diego Gómez titular y sin Messi. La pelota la tiene Zavala, va a colocar el remate, le pegó, tiró Zavala, vino un golpe de cabeza, fuera, era gol, Fabián. Que solo saltó y que viene además el hombre de Olimpia para aplicar ese golpe de cabeza. Pasó cerca del ángulo derecho, arrojándose Tito, tratando de llegar al descuento. De a poco termina. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropares a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. Primer tiempo terminaba el 3-0. Fracción residencial Quinta Cepa Creí, 2 cuotas desde 500.000 guaraníes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week hasta 50% de descuento en los productos de la marca Samsung Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A venir de Pacheco, Paraguay a Cerro. Ponele Bistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Hace tus sueños realidad en San Justo y Arroz. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembu. Victoria de Melino 3-1. Lo mejor para todo tu camioneta, camión de operación Plus Car, repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido, retiras tu dinero si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Willy Mendieta, más lo que no pudo haber sido quinto, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partida preferida indica Arturo. 4-0 para Libertad. Seguro que le conviene, seguro Jaco. Monumental. 4-0 para el puntero absoluto. No, Rexona, men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión que mueve Rexona te protege. Decide bienestar y certeza exigir Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Quiero insistir, pero digo, si la conferencia de prensa anterior, como Chiqui Arce, antes Tacuarí, ¿cómo estará ahora con este 4-0? En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y el presidente de Olimpia, Víctor. Continúa Arturo sentado en la misma posición, ya no dice nada, solamente mira y seguramente espera con ansia que termine el partido para que no sea peor esta historia. Totalmente de acuerdo, 4-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Saúl a medias del rebote, saca, tira, se metía Melgarejo, pelota a la media cancha buscando a Gómez. ¿Qué pasó? De Libertad caía. Se pone de pie Lucas Sanabria, la pelota es de Gómez. Gómez con la pelota, Gómez con el balón. Juega por bajo, entregó la pelota para Walter. Falta tiro libre para Olimpia Campo Rival. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Este domingo 3.250 millones en premios. El grandioso volvió con todo. En el poderoso tenemos un Audi Q2, 2.000 millones NTC por Emoy. Primero lo de Olimpia, dice Víctor en salida.
Así es, primeramente se retirará el público visitante, se espera el tiempo prudencial y luego la gente de Libertad va a salir. Pero no están las 600 personas que habilita Libertad Olimpia, ¿eh? No, hay 600, 300, 350 máximo. Y bueno, 4-0 para Libertad. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Cantabria sea primavera, descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Lo de Olimpia es preocupante porque no es una cuestión simplemente futbolística. Aquí pasa por la respuesta física. Es un equipo que no tiene reacción para ir a buscar las pelotas divididas, para retroceder y reacomodarse cuando el adversario tiene la posibilidad de un contragolpe, como pasó en varias ocasiones hoy con Libertad. Son demasiados puntos en donde Olimpia muestra una cara muy pobre, repito. La reacción física, la capacidad de resolver algo, la ubicación dentro del campo de juego, no aparece desde el juego en conjunto algo productivo, pero tampoco tiene una individualidad que en algún momento le pueda salvar de algunas situaciones. Es decir, es un problema general de Olimpia que lo va a dejar demasiado preocupado a Chiqui Arce. Señores, de a poco termina. 44 el primer tiempo en Río. Fluminense se queda con 10, expulsado por doble amarilla Samuel Xavier. Fluminense 1-0 a Inter. De a poco termina en Tuchucuán. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. En ser con cargas desde 50.000 puedes acompañar al Albirroja, remeras y pelotas autografías con B-Power, doble cupón CL, sponsor oficial del Albirroja. Lo que quiere Melgarejo, arrastra a Tálvaro, lo que quiere por bajo y después se entrega mal Fabián. Quiso cruzar para Vareiro, por eso quedó mirando y ahora le pide disculpas y Vareiro le responde de la misma forma, entendiendo que fue lo que quiso hacer su compañero. Le salió muy cerrado, por eso le entregó la pelota a Espíndola después de una gran maniobra individual. Terminando partido. Miércoles día Itaú de Punto Farma, 25% de descuento con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Primer tiempo terminaba 3-0. En Universo Electrodomésticos estamos de aniversario y queremos festejarlo con vos. Mejor precio contado y si preferís en cuotas, comprar WhatsApp 09866-32061. Universo Electrodomésticos. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Parece un entrenamiento, Fabián. Sí, porque Libertad decide qué hacer, cómo acomodarse, en qué momento acelerar, en qué momento retroceder para ocupar espacios. El partido lo maneja Libertad y fue así toda la noche. La pelota para Ramírez, se fue Iván Ramírez a la derecha y va con la pelota, juega al medio, buscando la pelota, Billy Mendieta, pasó de largo cuando tiene Melgarejo sobre la izquierda. Lorenzo Campos Rivera entrega para Willy, Willy juega por bajo, puso para Caballero, jugó la pelota a mitad de terreno para el escano, toca muy bien Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Fabasa. Sécamelo con 45. Un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Pizza. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscope, el sabor de la familia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa estilo campo. Tu parrilla preferida. Arturo. Los agregados 4-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Monumental. Libertad. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio Arimark, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Enorme diferencia para el campeón. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Uno ve el mediocampo de Olimpia y es difícil que pueda generar fútbol. Gómez, volante central, tiene al lado a Barreto, volante ya conoce del puesto, pero está más acostumbrado a jugar de central. Después tiene un juvenil que nos suma 4 o 5 partidos en primera división como Cornet. Y a la izquierda Tito Torres, que sabemos no tiene una gran virtud para manejar la pelota y esa vocación ofensiva que necesita un equipo. Hace goles porque atropella, porque llega, porque ocupa espacios a veces. Pero mirando el mediocampo con que termina jugando Olimpia, qué difícil pretender que pueda generar algo de juego. Terrible diferencia. Arturo. Abismal, sí. Y ya fue suficiente, dice Cardona, se levanta y se retira y agita 2 veces el brazo para atrás, el típico gesto de desaprobación. 2 veces lo hizo y ahora abandona el estadio Miguel Cardona, acompañado por la comitiva. Ya no ve este tiempo de descuento. Es decir, llantado se fue.
Sí, enojadísimo, se lo notaba a la distancia. Así se dice, Fabián, llantado. Sí, ¿eh? llantado, furioso de todo, sí. Sí, señor, la pelota de Vareiro en las manos del arquero y esto va a terminar. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedidos ya, eso que querés al precio. ¿Qué querés? En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Gol de oficial. Inter. Sí, señor. Lo hizo Víctor Mayo con golpe de cabeza, 48 primer tiempo, 1-1 Fluminense-Inter. Y va a terminar el partido, el 4-0, el resultado, como lo dice todo, y pudo haber sido 5-6 final. Señoras, señores, terminó el partido, 4-0 para Olimpia. Los hinchas de Olimpia ya se van, algunos se fueron antes, incluso el presidente. 4-0 para Libertad, comodísimo puntero del campeonato. 9 puntos de ventaja le saca a Cerro y a Guaraní. 9 de ventaja. Señoras, señores, terminó goleada en Tuyucuán, Libertad 4. Olimpia 0, un instante Fabián en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Exhibe 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Víctor. Gracias, Arturo. Nosotros ya vamos bajando aquí la zona de preferencia, saliendo en medio de la felicidad absoluta de los hinchas humarelos que sienten cómo van dando un paso gigantesco hacia la conquista de un nuevo título y también mirando el enojo total de la gente de Olimpia. Se retiran los hinchas, se retiran los directivos furiosos seguramente con lo que fue la actuación el día de hoy. Ya vamos bajando, en un ratito estaremos acercándonos a los protagonistas para tener las voces luego de esta categórica goleada humarela ante el franjeado. Si tenés algo, interrumpí, Víctor, pero vamos a aprovechar porque habla Espíndola a través de Tigo Sports. Estamos un poco dolidos por esta derrota, pero tenemos una semana para tener otro encuentro este lunes que es importante para nosotros para sumar. ¿De aquí el más? A replantearse otra cosa, se es consciente que llegar al objetivo del campeonato quedó muy lejano con esta derrota, Juan. Sí, pues hay que dar la vuelta a la página porque tenemos que empezar a sumar por el acumulativo y eso es lo importante para una Copa Internacional. El objetivo pasa hoy en día por el acumulativo ya. Sí, así mismo. Gracias, Juan. Claro, gracias. Bueno, ahí por cumplir quedó a hablar realmente Espíndola, Juan Espíndola, el arquero de Olimpia. Habla del acumulativo, es una realidad que hace rato vive Olimpia, el campeonato hace rato se le fue. Quisieron instalar en algún momento desde adentro que todavía estaba la chance de pelear, pero es otra la realidad, indudablemente, que atraviesa el conjunto franjeado y hoy quedó en evidencia más que nunca. Un equipo que no muestra absolutamente nada y el otro que casi sin despeinarse hizo 4, pudo haber hecho 2 más y no iba a estar absolutamente lejos de la realidad que vimos en campo. Habla Tito Villalba, aprovechamos, lo escuchamos. Muchas gracias. La verdad que contento por el rendimiento del equipo, la verdad, trabajamos mucho en la semana para que esto pase, se habló mucho, cuestión de comunicación y está fluyendo. Hoy muy contundente Libertad, los 3 puntos que sirven y mucho para ampliar la distancia, Tito, en lo que va de este torneo. Sí, tal cual como decís vos, era marcar esa distancia, pudimos marcarla y a seguir trabajando, creo que queda muchísimo todavía. Víctor, te van a saludar los compañeros que están en cabina, Rubén Darío y Ángel Barrientos. Hola Tito, buenas noches, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Tito, un partido magnífico en donde Libertad jugó muy bien, pero también le salió todo. A propósito, quiero que me cuentes detalles de esa pegada, de ese golazo. ¿En qué momento decidiste que era para pegarle al arco y cómo viste la trayectoria de esa pelota? La verdad, el pase iba para afuera y puse el pecho y me quedó. Creo que no había otra opción. O era pegarlo, trasladar un poquito y se dio. O sea, se te vino muy bien cayendo esa pelota como para darle con el empeine. Tal cual. Quedó justo y la agarré muy bien, por suerte. ¿Y cuando salió te diste cuenta que entraba? Sí, ya estaba mirando, me estaba moviendo ahí un poquito para seguir el trayecto de la pelota, pero sí, me di cuenta. Uno de los mejores goles, ¿no? Lindo, pero me quedo con el cuarto. El cuarto creo que está plasmado lo que trabajamos durante todo el año y eso es fundamental para mí. Tito, antes que nada, felicitaciones, te saluda Ángel Barrientos. Buenas noches, Ángel. Bueno, Tito, recién decías algo que me parece interesante remarcar y durante la transmisión junto a Rubén estábamos hablando de un Libertad que juega de memoria, que tuvo un cambio de cuerpo técnico, es cierto, pero el plantel es el mismo. Se cambian las fichas tal vez, pero la fisionomía y el juego
se acerca mucho a Libertad contundente, a Libertad que propone. Hoy, esta noche en particular, otros partidos también, pero hoy me quiero referir al partido de hoy, se vio un equipo con hambre, contundente, con mucha seguridad, que no dio chances al equipo rival. Tal cual, creo que hoy era un partido fundamental para nosotros, lo sabíamos, lo hablábamos mucho en estos días, y nada, como te digo, el profe Garnero dejó un gran trabajo acá, dejó las cosas muy claras, Ariel ha tomado de la mejor manera también y eso es fundamental, que entendamos lo que queremos todos, ¿no? Tito, en algún momento dado decías que representa un poco lo que ustedes trabajan, lo que ustedes buscan, lo que ustedes quieren, esa jugada del cuarto gol en donde hubo precisión, velocidad y digo, iniciar de un lado y definir del otro lado, porque llegó Matías y hasta con comodidad colocó la pelota. Tal cual, justo veo a Taku, creo que me hace movimiento adelante y venía solo, entonces dije, bueno, está de frente, que defina él. Queda mucho, quedan 10 fechas, pero no se puede desconocer que la ventaja es extremadamente importante. Tal cual, sí, creo que es importante, hay que seguir trabajando, queda muchísimo y nada, esto nos da ganas de seguir trabajando, de que las cosas van saliendo, fluyen y eso es lo importante. ¿Te ves en la lista? Y ojalá, uno siempre tiene ganas, trabaja para eso y ojalá esté. Tito, un abrazo, gracias por este tiempo. Ahí está Tito Villalba con los colegas de Tigo Sport, con Rubén, con Ángel. Agradecemos esta posibilidad de escuchar a Tito Villalba y coincido, su gol fue espectacular, pero el cuarto fue un verdadero golazo por cómo manejó la pelota Libertad, cómo se movió, cómo la hizo circular, cómo se paseó dominando la pelota hasta que llegó ese envío cruzado de Tito Villalba y la definición de Espinosa, marcando ahí, en ese cuarto gol, la realidad de uno y otro. Lo bien que juega Libertad, lo claro que tiene el panorama Libertad ante un equipo que vive perdido dentro del campo de juego. Lo del partido contra Meliano fue contundencia y aprovechar que el adversario no sacó ventaja en su mejor momento. Es decir, dominó, apretó 20 minutos, no supo castigar a Meliano, Olimpia marca el primero y ahí se rompe el partido. Pero termina siendo un espejismo de un partido donde Olimpia tuvo contundencia, sobre todo contundencia, pero después lo que mostró contra Tacuarí, lo que volvió a mostrar el día de hoy, es definitivamente la realidad que está viviendo Olimpia, comprometiendo seriamente sus chances de jugar Copa Libertadores de América la próxima temporada, con todo lo que eso implica para la necesidad que tiene Olimpia de jugar la Copa, por el prestigio, ni hablar, pero sobre todo desde lo económico, sabiendo que hay una enorme diferencia entre lo que ofrece la Libertadores con la Sudamericana en cuanto a lo económico. Y para Libertad es de a poquito encaminarse hacia la posibilidad de volver a conquistar un nuevo título, hacer doblete este año, ya consiguió la apertura y tiene todo para poder quedarse con el torneo clausura después de lo que está mostrando. En algunos partidos sufre un poco más, le cuesta redondear, le pasó contra Nacional, donde la pasó peor de lo que uno se podía imaginar, sobre todo por cómo estaba el trámite en la primera etapa, y otros partidos que se los saca de encima con una naturalidad y con una simpleza, como pasó hoy. Lo minimizó Olimpia, manejó el partido a placer, y los momentos que Olimpia tuvo la pelota fue porque Libertad se dedicó a eso, a darle la pelota, Olimpia sin saber qué hacer, y cuando la recuperaba, era estar cerca del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, porque esa fue la realidad. Y si aceleraba un poquito más en algún momento dado del segundo tiempo, si este partido tenía un par de goles más para Libertad, iba a estar acorde a la realidad. Víctor, ¿qué se cuenta por tu sector? Y nosotros ya en sala de conferencia, Fabián, en un ratito llegará Francisco Arce, el técnico de Olimpia, y luego Ariel Galeano, el adiestrador liberteño. Yo creo que no va a tardar mucho y yo imagino que obviamente no estará en el mejor humor Francisco Arce, y comparto contigo, si el otro día ya se lo notaba bastante disgustado ante Tacuarí en Villaliza, hoy habrá que escuchar atentamente qué dice Francisco Arce, el técnico de Olimpia, porque es una derrota que lastima bastante seguramente dentro del campamento franqueador, la última oportunidad de prenderse y encima perdió muy mal. Y debe ser de esas conferencias complicadas. Me pongo en el lugar de Chiqui Arce. Es cierto que él es el entrenador y es el que tiene que dar la cara,
y dar algunas explicaciones, pero son de esas conferencias que debe ser muy complicado, porque ¿qué tanto podés argumentar después de ver una diferencia tan marcada dentro del campo de juego en rendimiento y en resultado, Víctor, no? Sí, totalmente. O sea, no hay mucho como para justificar lo que pasó el día de hoy y por sobre todo el hecho de que tiene que dar la cara, seguramente alguna explicación de lo que encuentra rápidamente sobre la marcha. Seguramente la semana antes, o sea, los días siguientes antes de jugar ante Resistencia serán de mucho análisis, de muchas cosas para ajustar, pero hoy Olimpia realmente no estuvo a la altura del partido y eso debe ser lo que más le moleste seguramente a Francisco Arce, más aún cuando todavía y en los partidos previos a Tacuarí por sobre todo hablaba de la obligación que tenía el plantel de pelear el título, de lo que representa la camiseta de Olimpia, que ya de por sí lo pone como candidato. Hoy para Olimpia no se vio absolutamente nada de eso dentro del campo y eso es lo que más seguramente lo habrá frustrado el día de hoy a Arce y su cuerpo técnico. Yo sé que no va a pasar porque además políticamente suele ser muy correcto chiquearse, a veces tiene momentos de calentura y tira alguna frase, pero yo soy chiquearse hoy, ¿sabes qué? Me voy, me siento, digo, muchachos, discúlpenme, no voy a aceptar preguntas. El rival fue superior de principio a fin, nos pasaron por encima, no tuvimos respuesta. Permiso, buenas noches. Porque, ¿qué vas a agregar? O sea, repito, yo sé que no va a pasar, pero yo soy chiquearse y me voy, digo, esas dos líneas y me mando a mudar, porque la verdad, después de lo que mostró su equipo, es como para ir a la casa, apoyar la cabeza contra la almohada y pensar y razonar bastante en relación al rendimiento de la actualidad de su equipo. Gerardo, sé que llamaste, pero después de contar lo que querés contar, te pido por favor hagamos un repaso de las tablas, porque ahora el campeonato no tiene asterisco, ya no hay partidos pendientes, y a la espera de la fecha 13 tenemos que conocer cómo están los números del campeonato. Pero antes, a lo que llamabas. Sí, señor, así es. Entretiempo del partido Copa Libertadores semifinal ida. Están empatando en Río de Janeiro 1-1 Fluminense e Inter. Germán Cano, el argentino, 10 de la primera fracción. Abrió la cuenta para el equipo local. Lo empató Hugo Malo sobre el final. Hombre menos para el equipo del Flu. Adelante, Víctor. Francisco Arce, técnico de Olimpia. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. ¿Tiene una pregunta? Profesor, buenas noches. Bueno, comentarnos un poquitito el análisis que hizo después de ese resultado un poco sorpresivo quizás por lo que veníamos viendo en las últimas fechas del equipo franqueado. No, buenas noches a todos. Yo creo que el análisis está a la vista, no son los resultados, sino que fuimos superados en prácticamente todo el partido, sacando que tuvimos inconvenientes, igualmente nunca supimos resolver lo que era necesario hacer, y ellos las veces que llegaron con peligro, nosotros las pocas veces que tuvimos no fuimos efectivos, y estoy seguro nos ganaron merecidamente porque jugaron muy bien y nosotros no pudimos desarrollar lo que teníamos previsto. ¿Cómo le va para ABC Cardinal? Uno se pregunta, ¿existe esta diferencia entre el equipo ganador y Olimpia esta noche? Porque venía de hacer una buena Copa Libertadores, de hacer una buena campaña en este mano a mano con Flamengo, luchó con Fluminense y ahora pierde por goleada. ¿Qué pasó? ¿Existe realmente esa diferencia, profesor? Bueno, cada partido es diferente, son realidades diferentes, eso ya ocurrió hace un buen tiempo, ahora estamos en otra situación y con otras necesidades, estamos enfocados en el campeonato. Hoy era necesario ganar para cortar esta distancia, hoy esa distancia se ha hecho más larga en cuanto a puntos y se nos va a poner más difícil pelear por el campeonato, no vamos a bajar la guardia obviamente. Mañana tenemos que cerrar este capítulo con ellos, fue lo que hablamos en el vestuario, porque de vuelta ya es partido el lunes y es real de que tenemos que mejorar mucho para de acuerdo a lo que no hicimos en este partido, en el siguiente, para poder merecer ganar y ser más estables. No estamos consiguiendo estables, tenemos muchos inconvenientes. Hay buenas noticias en el sentido de que hay gente que van
van a poder volver a estar en condiciones de ser utilizados el lunes, pero también por el otro lado en los otros sectores, especialmente en la zona de volantes, hay muchos inconvenientes por todo lo que vivimos hoy. Francisco, buenas noches. Matías Lugo para la R800, aquí por acá. Ahora imagino que tiene un tinte, digamos, más importante lo que es el acumulativo, sin dejar de pensar obviamente en el torneo porque aún hay chance de peso a todo. Ahora lo que nos va a ocupar entre esta noche y mañana antes del entrenamiento es resolver cómo podemos mejorar para no incurrir en los mismos errores que hicimos hoy, y igual respetando la capacidad del rival. Somos nosotros los que tenemos que trabajar diferente y arreglar nuestras cosas en cuanto al juego, porque si no, de nada vale preocuparnos por lo que están adelante si nosotros no hacemos nuestra parte. Buenas noches, profesor Arte, Julián Artegos para Impacto Deportivo. Teniendo en cuenta el buen pasar que está teniendo Libertad y bueno, esta derrota, ¿considera que el campeonato está perdido ya para Olimpia? No lo sé, eso, falta prácticamente una rueda completa. Es un equipo muy trabajado ya hace tiempo atrás por Dani, hace mucho tiempo. Ahora le están dando seguimiento con Ariel y su cuerpo técnico nuevo. Hicieron muy bien su tarea hoy. A veces han sufrido un poco, como han sufrido los otros equipos también en el torneo, pero es muy temprano para decir eso. Hay experiencia en el campeonato paraguayo en donde se han acortado distancias, se han recuperado puntos, pero en lo que respecta a nosotros, que es lo que nos compete, lo que dije, tenemos que mejorar a lo que pongamos en el partido del lunes. Necesitamos elevar los rendimientos individuales, poner al servicio del equipo, cometer menos errores, algunos no forzados, para ofrecerle a los rivales que no hagan daño. Todo parte de lo que necesitamos corregir rápidamente para el próximo partido. Buenas noches, Chiqui Gustavo de Lámpara Deportes Total. Hay formas y formas de perder, profe, pero cuando un equipo se entrega tan rápido, y no sé si tanto habrá afectado las dos modificaciones en todo, pero en lo anímico hoy vimos un equipo totalmente golpeado, sin rebeldía, cosa que también decías, no se anima a un poquito más positivo. ¿Es tanto así o qué reflexión tenés al respecto? No, respeto tu reflexión, tu comentario. Yo creo que en el primer tiempo golpearon muy rápido, convirtieron muy seguido. En el segundo mejoramos algo. Yo creo que mejoramos algo, y las pocas veces que llegamos no convertimos. Y después lo que parecía era que ellos estaban en un cambio más adelante que nosotros. Estaban más decididos, más competitivos, más fuertes, más rápidos. A veces un equipo encuentra todo eso, esa facilidad también cuando convierte rápido, y ellos hoy consiguieron hacer todo bien y nosotros por muchos momentos no lo hicimos. Veo de esa manera, no que hayan entregado, no los vi entregados, los vi superados por momentos, por todo lo que nos ocurrió, lo que no pudimos hacer, lo que no supimos hacer, y porque el rival también estaba en un gran día. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Sobre el tema de los lesionados, ¿qué creen que pasa? Porque 3 lesionados en menos de 10 minutos tuviste en los últimos partidos. ¿A qué atribuís esa situación? ¿Qué te parece que puede estar pasando con eso? No, sinceramente no sé. Justamente me acuerdo yendo a la conferencia de prensa en el partido anterior en la cancha de Sol. Un hincha educadamente me cuestionaba eso, de pensar partido a partido, de que pusiera todos los titulares en teoría de lo que venían jugando, y como vimos que estaban muy extenuados, tanto Alex, Tito y Richard no participaron de ese encuentro, y Alex entró un rato y terminó un poco cargado, llegó justo a este partido, y después se lesionaron los otros. Bajamos todas las cargas en estos días de partidos seguidos. Al menos eso no es. Tengo esa incógnita, tanto así como decís, flotando en la cabeza, de poder entender y solucionarlo rápidamente, porque realmente estoy de acuerdo que fue muy raro.
Agradecemos al profesor Francisco Arce. Así termina la conferencia de prensa de Francisco Arce, técnico de Olimpia. Mira que dejó picando la última. Él está con la misma incógnita, o sea, no tiene explicación. Incluso revelaba un dato importante que trabajaron con muy poca carga durante estos días después de jugar en Villa Elisa, y que le resulta llamativo, porque si vamos al recuento, Romaña ante Ameliano antes de los 10 minutos pidió cambio. Hoy Richard Ortiz a los 6 minutos pidió cambio, entró Ramón Martínez 6 minutos después, pidió cambio. Es cuanto menos raro lo que sucede y ni el propio entrenador le encuentra explicación desde el punto de vista de las cargas, de lo que trabajaron en estos días. Ahí está lo de Arce, sí. Y el tono de voz, o sea, insisto, Víctor, fue porque tenía que cumplir con la conferencia, explicar respetuosamente su pensamiento, pero las cosas que deben estar pasando por la cabeza de Chiqui Arce después del rendimiento de hoy. Esa primera línea fue básicamente lo que decía yo previamente, que era como para remarcar y después retirarse. Se juega el segundo tiempo en la semifinal de Copa Libertadores, Gerardo. Ahora sí, aprovechemos antes que Galeano llegue los números, rapidito. Sí, señor, cómo no, con mucho gusto para repasar que Libertad saca 9 de ventaja sobre Cerro y Guaraní. Libertad 29, Cerro 20, al igual que Guaraní, Resistencia 17, 16 para Olimpia y Ameliano 15, Trindidense General Caballero Tácuaro 14, Guaireña 12, Nacional Luqueño último con 9 puntos, acumulativo anual, Libertad 80, Cerro 61, Trindidense y Guaraní 53, Olimpia 47, Ameliano 46, Nacional 45, General Caballero 39, Luqueño 36, Resistencia 34, Guaireña 31, último Tácuaro con 30. En la tabla de promedios, Luqueño último 1,058, con 1,064 están Tácuaro y Resistencia. Más arriba, de momento respirando Guaireña 1,096, Fabián. Muy bien, correcto, señor. En Copa Libertadores 1-1, acaba de iniciar el segundo tiempo en el Maracaná. Con uno menos Fluminense, decía Gerardo. Samuel Xavier. Samuel Xavier, el lateral derecho. Exacto, doble amarilla para él. Muy bien, y nosotros esperamos por Galeano, el técnico de Libertad. Yo decía y repito lo que manifesté durante el segundo tiempo. A él le dieron una máquina que tiene un funcionamiento fantástico y no es menospreciar su capacidad. Por algo está trabajando en Libertad, lo conocen los directivos, le dan esta oportunidad. Pero al menos en este campeonato Galeano lo que tiene que hacer es tomar bien el volante de esta máquina que le dieron y simplemente no chocarlo. Porque la verdad está tan bien trabajado este equipo que puede tener partidos un poco más flojos, puede tener otros partidos con un nivel un poco más elevado, pero tiene una idea muy clara. Y además, si sabe administrar los momentos de los cambios, saber reemplazar cuando en algún momento tiene que hacer alguna variante obligada, como fue el caso de hoy, por ejemplo, la ausencia de Campuzano, y no se resintió porque Ernesto Caballero cumplió muy bien esa función de ser el volante más retrasado por delante de los 4 defensores. Me parece que lo de Galeano es simplemente mantener ese orden. Se nota de que más allá de la juventud hay feeling con el plantel. Yo me fijaba en los detalles, sobre todo cuando hacían los cambios. Es cierto que uno dice con el resultado a favor todo es alegría, nadie va a estar enojado, ¿verdad? Pero igual, al ser un técnico que no tiene la chapa de otros, uno observa y se nota de que hay esa buena relación, ese respeto por lo menos. No digo de que sean amigos, pero que existe ese respeto, ¿no? por su trabajo, más allá de que es un entrenador muy joven y de que acaba de tomar el mando tras la salida de Garnero para ir a la selección nacional. De este partido, mucho más que agregar no hay. Una diferencia muy marcada de un equipo sobre otro. Y habló el resultado y desde lo futbolístico lo que fuimos marcando durante el desarrollo del trámite. Sí, Víctor. Llega Ariel Galeano, entrenador de Libertad. Lo escuchamos. Bueno, una conferencia de prensa del entrenador Ariel Galeano. Hola, profe. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, profe, felicitarte por la victoria de tu equipo, tu segundo partido que te toca dirigir en pocos días. Hoy un planteamiento perfecto prácticamente en los dos tiempos, en donde Libertad supo aprovechar el momento por el cual está atravesando, y hoy con esta victoria más importante amplía la diferencia en lo que es la búsqueda por el bicampeonato. Sí, bueno, la verdad que fue un partido donde nosotros sabíamos que por ahí no corríamos nosotros con la necesidad de tener que ganarlo a toda costa. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer un partido correcto,
en cuanto a la agresividad, en cuanto a la espera, en cuanto a elegir los momentos. Y bueno, el plantel nuestro es un plantel que la verdad que es bastante completo. Todo lo que uno puede imaginarse plantear, ellos lo llevan a la perfección. Buenas noches, profesor. Profesor para Universo 970. El mantener el mismo planteamiento te parece que va resultando, dando frutos en este caso, y también en la semana de repente que haya una duda por la suspensión de Álvaro Campos, usted no tiene ciudad reemplazante, cuál sería el esquema que podrías presentar. Sin embargo, hoy un solo cambio, la vuelta de Ernesto Caballero, que hizo un partido según nuestros compañeros. Sí, claro, veremos hasta cuándo, ¿verdad? Porque tenemos mucha seguidilla de partidos. Cada día que pasa vamos analizando nuevas sensaciones que vamos teniendo también por partido anterior, por partido seguramente vamos a estar analizando mucho y lo tendremos que hacer estratégicamente buscando el resultado porque mucho tiempo para trabajar no tenemos. Creo que Carlos Rodríguez, la consulta es que en algún momento pensaste en cambiar tu sistema táctico atendiendo al rival, solamente tenía un volante de marca ahí en el medio. ¿Pensaste en algún momento poner otro más de marca? Sí, bueno, la verdad que nosotros venimos también no con el plantel completo, entonces teníamos que elegir también bien los momentos porque tenemos a un Lucas, que fue el primer cambio para el medio campo, que no venía jugando por una lesión, que tuvo una semana sin entrenar y estuvo movilizándose en los últimos días solamente. Y bueno, tampoco podíamos apurarnos en hacer un cambio defensivo y el planteamiento del entretiempo para el segundo tiempo fue justamente esperar un poquito y poder atacar en los momentos precisos. Ariel, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Te parece que se puede describir el de hoy como un partido casi perfecto porque lo ganaron prácticamente sin sobresaltos? ¿Y qué sentís al mirar la tabla, esta diferencia que hay 9 puntos arriba arrancando la segunda rueda? Y vamos paso a paso. Nosotros sabemos que lo de hoy es muy meritorio, que el partido que se llevó a cabo hoy era el partido que nosotros queríamos, eso sí. Pero sabemos que enfrente ahora tenemos un Guaraní que viene también en crecimiento, al igual que el Nacional que enfrentamos la fecha anterior, que Olimpia siempre es Olimpia, y bueno, como te decía, ahora tenemos el domingo un desafío súper importante en el cual tampoco podemos regular para llamarlo de alguna manera. Buenas noches, profesor Guillermo Tegues, para Impacto Deportivo. Primero preguntarle si siente que el plantel asimiló de buena manera este cambio de cuerpo técnico. Y en segundo lugar, siendo usted tan joven, ¿qué le produce haber ganado un partido, digamos, tan importante como es el histórico Olimpia? Sí, no sé si de buena manera, pero ellos son profesionales y saben, bueno, cuál es el compromiso que tienen también ellos con la institución. Evidentemente, para comparaciones no podría decirte nada. Ellos vienen de tener un grandísimo entrenador y lo que buscaríamos nosotros es tratar de darle seguimiento a ese trabajo excelente que se venía haciendo. Buenas noches, profesor Ariel Gustavo Ailán para Deportes Total. ¿Qué significa internamente? ¿Qué estás sintiendo cuando un plantel, hablaste de la seriedad, del compromiso que tiene, recibe ese mensaje? Porque recién decía que venía un partido casi perfecto, porque presionaron en el momento que tenían que presionar, marcaron, fueron contundentes en el momento que tenía que ser contundente el equipo humanero. ¿Qué sentimos internamente siendo y teniendo esta oportunidad, profesor? Bueno, internamente es que ellos quieren, ¿verdad? Se nota que quieren, se nota que son los más profesionales que pueden ser todos los días, porque ellos vienen también, aparte de querer ganar solamente, vienen de jugar muchos partidos seguidos, vienen de jugar el sábado, vienen de jugar el miércoles anterior, vienen de jugar el sábado anterior, prácticamente 4 partidos ya seguidos, ahora nos toca jugar domingo de vuelta, y eso habla más que nada del profesionalismo de este plantel unido, este plantel que por sobre todas las cosas sabe lo que quiere, y cuando uno quiere algo es muy difícil que puedan impedirlo con las condiciones que tienen. Ariel, buenas noches, Matías Lugo para Radio La Unión. ¿Cómo puede manejar el tema anímico cuando se tiene una ventaja tan grande? Porque como ya dijo usted, no hay que regular y demás, pero ¿cómo se puede manejar eso? Porque la emoción es grande y están camino a otro título nuevamente.
Pero estamos viendo todos los partidos, también estamos conversando y viendo de que no hay rival chico, por más grande que sea nuestro club, nuestro plantel, nuestro equipo, nuestro grupo, no hay rival chico, siempre se ven sorpresas, ¿verdad? Hoy, para hablar de sorpresas, se puede decir que Ameliano sacó un resultado positivo que capaz no todos esperábamos, y bueno, insistir sobre eso hace que podamos tener las antenas prendidas, ¿verdad? Muchas gracias. Así termina la conferencia de prensa de Akiel Galeano, técnico de Libertad Sólida. Muy bien, Víctor. Cerramos tu trabajo. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Nosotros nos vamos aquí de Tuyucuá. Una gran diferencia, una enorme diferencia. El 4-0 marca las claras lo que se vio en el campo de juego. Así lo reconoció Chiqui Arce. Así mucho más sereno en su análisis el joven entrenador de Libertad, Ariel Galeano, para esta contundente victoria del Gumarelo. 9 puntos de ventaja sobre los inmediatos perseguidores y un Olimpia que está muy complicado, no solamente desde lo numérico mirando lo acumulativo, sino desde lo futbolístico, porque parece no encontrar respuestas Chiqui Arce de cara a esta recta final del campeonato. A los 14 del primer tiempo, Tito Villalba. A los 35 de esa primera etapa, Óscar Tacuara Cardoso de penal. A los 48, siempre en la primera mitad, de Lorenzo Melgarejo. Y a los 29 de la complementaria, después de una fantástica maniobra colectiva, Matías Espinosa puso el 4-0 definitivo para esta inobjetable goleada del Gumarelo sobre Olimpia aquí en Tuyucuá. Nos vamos, pasó el relato de Arturo Máximo Rubín, estuvimos con Víctor Villalba en la tarea periodística, aquí con Damián Recalde en la asistencia técnica, con Gerardo Noguera en coordinación, con Darío Argüello en la locución comercial y con Gustavito Sánchez en los controles de la 1080 AM Radio Monumental. Mañana, en el fenómeno de la siesta, fútbol a lo grande, mucho más análisis de lo que ha dejado este partido y lo que ha dejado la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Paraguay y la clasificación de Ameliano. 2 malos resultados para Cerro en el mismo día. El propio, la eliminación, y también el hecho de que Libertad se le escapa porque ganó aquí en Tuyucuá. Señores, gracias por su compañía hasta todo momento. Buenas noches. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande. Para el arco, golazo, espectacular. Tito Villalba, un bombazo espectacular para vencer a Espínola. Aparece Villalba, la pelota bombeada, se metió bien Villalba y le pegó trabajar. Él se hace el autopase al bote izquierdo. Libertad 1, Merlini rechazo a medias y Villalba clavado. Espínola, Libertad le gana en Tuyucuá, Olimpia 1-0. Es manera de darle el Tito Villalba. Monumental. Qué golazo para romper este partido. Allí el toque rápido de Merlini en la salida, desde la mitad de la cancha, cruzando la pelota para Tito Villalba. Y mientras Olimpia estaba distraído en la situación de Martínez, todos hacían vista. Nadie fue a atorar, nadie fue a presionar. Y Villalba con esta repentización, con esta definición para sorprender a todos. Porque apenas recepciona, apenas recibe la pelota, no le queda cómoda porque se le eleva el balón, pero apenas cae de frente, le termina pegando de derecha un bombazo, un golazo para sorprender a todos, incluyendo a Espínola. El arquero de Olimpia se viste, la pelota se clava al palo izquierdo, mientras Olimpia sufre las malas noticias de las lesiones. Se le agrega esto, el golazo de Tito Villalba, para que el Gumarelo, para que el puntero del campeonato pase a ganar 1-0. Momento del gol. 14 minutos, primera etapa. Tira Tacuara Cardoso, el árbitro va a autorizar. Juan Gabriel Benítez, segundo no, Tacuara tira. Segundo no, atención, se va, le pegó, tiró. Gol, 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 gol. ¡Gol de Libertad! ¡Fuerte! Tacuara Cardoso, el capitán del Gumarelo, puntero absoluto del campeonato, y saca más ventaja. Segundo de Libertad en Tuyucuá, Tacuara de penal, puntero absoluto, camino al bicampeonato. Libertad le gana Olimpia 2-0, Tacuara el segundo. Monumental.
estaba mejor en la cancha. Sin ser un aluvión, Libertad demuestra que tiene mucho más claro el panorama de lo que busca dentro del terreno de juego. Ante un pálido Olimpia una vez más, acción muy polémica. Para mí no es sancionable penal. Desde el VAR Ulises Mereles entiende que sí, por eso lo llama Juan Gabriel. Este le da a la derecha, sanciona ese contacto de Gamarra contra Espinosa. Tacuara Cardoso se hace cargo, le rompió el arco a Espínola. Bombazo para dejarlo sin chances al golero de Olimpia, para que el puntero del campeonato saque mayor ventaja en el certamen. Pasa a ganar 2-0. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. Pelea Melgarejo, va a sacar en el fondo Olimpia. La pelota de Piri, que está jugando un partido muy especial, con gran entrega. Tito Villalba tira, vino un golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Lorenzo Melgarejo la peinada al fondo para vencer al sorprendido Espínola. Golea Libertad sobre el final del primer tiempo. 1, 2, 3, Libertad. Puntero absoluto. Camino al título. Libertad 3, Olimpia 0. Melgarejo. El centro desde la derecha. Aparece Tito Villalba con asistencia y aparece Melgarejo. Levantó la cabeza Tito, tiró y la pelota contra hombro y cabeza al fondo. Libertad 3. Contundente, aplasta Olimpia, Libertad 3, Olimpia 0. Monumental. Era cuestión que Libertad se decida, que se proponga marcar el tercero, porque maneja el trámite del partido. Cuando quiere acelerar, acelera. Cuando busca refugiarse para administrar energías, también lo hace de manera correcta y sin sufrir. Aquí la salida, otra vez manejando muy bien la pelota. Balón sobre la derecha, aparece Lescano, profundizando para Tito Villalba, el centro al corazón del área. Mientras todo esto ocurre, Olimpia mira el partido, porque no solamente muestra poco desde lo futbolístico del medio para arriba, sino es un equipo que no marca, que no toma en el fondo la posición de los jugadores de Libertad para obstruir. Centro al medio y desde una posición incómoda Melgarejo, entre la cabeza, el hombro, acomodando el cuerpo, hace que esa pelota tome vuelo, caiga a espaldas del sorprendido Espínola, que cuando reacciona ya es tarde. La pelota va al fondo, Libertad a placer, golea 3-0. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. Tito Villalba a la derecha, cuarto en camino, vino, gol, 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 gol. Matías Espinosa, cabeza levantada cerca del palo y al fondo, sucesivo toque, la definición con delicadeza Espinosa. 1, 2, 3, 4, Libertad La Plata, Olimpia 4-0. 1, 2, 3, 4. Monumental. Un golazo de Libertad. Lo de Tito Villalba en el primer tiempo por lo espectacular, pero aquí por la sucesión de toques. Empezó a divertirse Libertad con la pelota en su propio terreno, mientras su público gritaba ole, ole. Tocaron absolutamente todos para arrancar en campo propio, para ir hilvanando la jugada, pase a la derecha, Tito con la pelota cruzada al medio y el lateral izquierdo Espinosa aparece para cerrar una fantástica maniobra colectiva. Mientras Olimpia deambula dentro del campo de juego, mientras Olimpia no se acomoda ni para atacar ni para marcar, Libertad hace lo que quiere, toca, llega, profundiza, Espinosa le da una caricia a la pelota para acomodarla al fondo, para cerrar una obra de arte, manejando la pelota Libertad con este lapidario 4-0. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande. Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. El
El análisis preciso, la información oportuna, un toque de acidez y todo con la mejor onda. Va con onda. Con Luis Vareiro, Estela Ruiz Díaz, Juan Carlos Vareiro y Edgar Cantero. De lunes a viernes de 7 a 9:30 por Monumental 1080 AM. Y ahora también en retransmisión por NPI. Volver a tu día a día con normalidad es un alivio. Llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentí el rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 446544. ¿Querés una tarjeta con buenos descuentos? Banco Familiar. Disfrutad hasta 30% de descuento en los principales restaurantes y cafeterías del país todos los días. Además, tenés beneficios exclusivos en todas las tiendas, farmacias y estaciones de servicios adheridas. Solicitá la tuya escribiendo al WhatsApp 446544. Banco Familiar, el banco para vos. Vuelve el sol a Paraguay. Luis Miguel en concierto. En una noche imperdible con todos sus éxitos. El 20 de marzo en el Estadio La Nueva Olla. El Rey vuelve a Paraguay. Entradas en todoticketpi.com y en puntos de ventas de todos los shoppings. Luis Miguel en concierto. Produce CNN, Phoenix y Garcia Group. Qué delicia que es comer galletitas Piraqué, hechas para vos, te vas a sorprender. Un sabor original, muy crocante Piraqué. Cardioaspirina sabe que tu corazón late con pasión cuando escuchás tu canción favorita. Por eso debes cuidarlo, para que una enfermedad silenciosa no lo calle. Visita a tu médico. Tu corazón late con pasión. Cuídalo con Cardioaspirina. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Para mayor información, consulte a Bayer Sociedad Anónima. Teléfono 617-3500. ¡Atención San Antonio! Ñemby y Villa Elisa. Plata Bubere Cabo para llorar de risa. Con Ricky Recalde, Larisa Riquelme y gran elenco. Se presenta el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Anfiteatro Municipal de Villa Elisa. Venta de entradas en Red UTS y en boletería del teatro los días de función con una super promo 2x1 por compra anticipada. Informes 0984-620-014. Volver a moverte como te gusta, hacer lo que te gusta, volver a tu rutina es un alivio. Llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentí el rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando estaba en la escuela, hubo profes que me marcaron muchísimo. Si sos docente o estás estudiando para hacerlo, tenés también la posibilidad de ser inolvidable. Maestros Conectados de Tigo es un programa de capacitación docente gratuita y virtual que te brindará herramientas digitales para aplicar en el aula y mejorar tus clases. Regístrate gratis en la plataforma www.maestrosconectados.com y forma parte de la red de maestros conectados que están transformando Paraguay. Porque todo es contigo. Aprovecha los precios imbatibles de Nissan y retira una Frontier doble cabina 4x4 en cuotas de tan solo $260 o al contado por $31.990. Ingresa a nissan.com.py y conoce otras versiones en promoción. Financiación propia del Grupo Garden. Esto es Nissan. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Innumerables historias de amor y poesía dedicadas al terruño, a la patria, a la naturaleza y a la mujer paraguaya. La guarania, género musical urbano y paraguayo, tesoro intangible postulado recientemente ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A partir de este momento iniciamos Guarania Monumental.
con la conducción del intérprete y compositor nacional Ricardo Flecha y la participación de Miriam Pacua. Bienvenidos a Guarania Monumental por la 1080 AM. De la 1080